Hola y bienvenidos al podcast número 75 de Más Dividendos. Hoy tenemos con nosotros aquí a Carmen de Cobas. Teníamos muchas ganas de tener a nuestra primera invitada ya. La verdad que la recibimos con mucha ilusión. Carmen, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, José. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Chicos, ¿cómo estáis vosotros? ¿Qué tal, Arturo? Pues bien, aquí estamos, ya recibiendo el verano y contentos aquí de tener esta invitada tan especial, ¿no? ¿Y tú, Marcos, qué tal? Pues aquí estamos, después de habernos vacunado también. Espero que los efectos secundarios no interfieran mucho en el podcast y efectivamente, como dice Arturo y como has comentado tú, pues encantado de tener a Carmen aquí en el podcast. Gracias por la invitación. Muy bien, muy bien. Pues nada, Carmen, si quieres, empezamos con una semblanza tuya. Cuéntanos un poco sobre ti, vamos, lo que tú quieras. Vale, bueno, voy a empezar por... yo estudié en Zaragoza, bueno, yo soy de Zaragoza, aunque ahora vivo en Madrid. Estudié en la Universidad de Zaragoza y nada, cuando acabé la carrera estaba un poco como... ¿Y ahora qué hago, no? Yo supongo que todos un poco cuando acabamos de estudiar estamos un poco así, ¿no? Entonces, un poco la parte que más, o sea, yo estudié Administración y Dirección de Empresas sin mucha vocación, sinceramente, o sea, no sabía muy bien qué estudiar. De hecho, o sea, estudié Administración y Dirección de Empresas, pero empecé doble licenciatura en Derecho y Administración y Dirección de Empresas. Lo que pasa es que Derecho no me gustaba memorizar, tal, y entonces me quedé solo con Administración y Dirección de Empresas. Y de eso, cuando terminé, digamos que la parte que más me había gustado era un poco la de finanzas y tal, pero bueno, sin mucha convicción, ¿eh? O sea, sí, eso me ha gustado un poco más, la parte de marketing y eso no me gustaba tanto, tal. Y entonces decidí hacer el máster de Bolsa y Mercados Financieros del IEB. Y entonces en 2007 me vine a Madrid a estudiar el máster. Y bueno, en el máster mi madre, que bueno, falleció el año pasado, pero siempre decía que habían hecho muy bien en pagarme ese máster porque gracias al máster del IEB, aparte de lo que aprendí, evidentemente, pues conseguí el trabajo en Bestinver y mi marido, que también hizo el máster. Así que conocí ahí a mi marido y luego en ese máster daba clase mi ex jefe Álvaro Guzmán de Lázaro, que estaba en ese momento en Bestinver. Eh, y nada, la verdad es que, como digo, venía de haber estudiado la carrera sin mucha, digamos, vocación, pero fue llegar a Álvaro y descubrir el value investing y de repente fue como, jolín, o sea, por fin encuentro algo con... No es que antes no hubiera tenido sentido lo que había visto, pero era como, bueno, pues yo había estudiado, tal, siempre he sido muy buen estudiante, pues estudiaba tal, me estudiaba lo que me decían y no cuestionaba mucho más. Pero en ese momento fue como, o sea, como una revelación. Y luego hablando con otra gente y tal, te das cuenta que el value investing o lo entiendes desde el primer momento y te engancha, o normalmente es difícil que pase, ¿no? Y a mí me pasó un poco eso. A mí y a otro grupo de gente, entre los que está también mi marido, otro grupo de amigos, y todos decidimos, o sea, luego te daban la opción de, había que hacer una tesina en el máster y tenías que elegir un profesor para que te ayudase. Entonces yo elegí a Álvaro y que nos ayudó a todos o sea, dedicó muchísimo tiempo y nos fue a todos fenomenal. Y justo en Bestinver estaban buscando ampliar el equipo porque bueno, en ese momento hacía poco que había entrado un cliente bastante grande, un banco andorrano que ahora ya no es cliente, pero bueno, en ese momento pues hacía poco que acababan de entrar y necesitaban pues ampliar el equipo pues porque era un mandato con un sesgo un poco más hacia grandes compañías y bueno, necesitaban a alguien que les ayudase, pues sobre todo al principio pues, lo que hacía era modelos, picar datos, bueno, un junior, ¿no? Entonces nos entrevistaron a varios compañeros del máster y nada, pues me escogieron a mí. Nos entrevistó Fernando Bernat y me escogieron a mí. Y, ay, perdona, es que es el correo, perdona. Eh, y eso, entré en Bestinver en febrero de 2009. Lamentablemente en ese momento no pude convencer, yo no tenía ni un duro claro porque acababa de terminar de estudiar y no pude convencer a mi padre de que me dejase dinero para invertir porque, o sea, o sea, fue un momento buenísimo.
Y nada, estuve en Bestinver hasta el 2015. Como digo, al principio, pues sobre todo hacía modelos, ayudar a los gestores, también a Iván, mi compañero, con el que que trabajo desde entonces. Y luego poco a poco pues vas como creciendo profesionalmente, ¿no? Y teniendo como un poco más de responsabilidad. Luego, pues como todos sabéis, Paco se fue, nos fuimos a Valor y luego a Cobas. Y eso desde final de 2016 empezamos en Cobas y hasta hoy. De los últimos años, pues poco más puedo contar, porque en realidad, si veis mi LinkedIn, he cambiado de trabajo como 3 veces, pero en realidad no he cambiado de trabajo, porque sigo trabajando, haciendo lo mismo y trabajando con la misma gente. O sea que en el mismo equipo de 2009, que fue prácticamente mi primer empleo, había hecho prácticas así en una tesorería y tal, pero vamos, nada importante. Y básicamente es eso, aburrido desde el punto de vista de que siempre hago lo mismo, pero bueno, es un trabajo que al final ves muchas cosas y nunca te aburres, en realidad. Es un poco el resumen. ¿Qué fue lo que te hizo personalmente a ti, lo que te hizo clic con el value investing? ¿Tienes algo así que pienses personalmente que es lo que a ti alguna anécdota, algún momento así que recuerdes? Pues no sabría qué decir, la verdad. Yo sobre todo recuerdo que Álvaro evidentemente nos recomendó algunas lecturas y me gustó muchísimo One Up on Wall Street de Peter Lynch. Yo creo que me pareció, como nos parece a casi todos que descubrimos esto, que era sentido común. O sea, en la carrera como que estabas acostumbrada a ver, yo me acuerdo en el máster que veíamos, que luego, por ejemplo, mi marido trabaja en Middle Office en un banco y hace mucho de eso, o sea, que tiene aplicaciones, pero en plan, las combinaciones de opciones, tal, no sé qué, todo así como rebuscado, y de repente vino una persona que nos enseñó, o sea, que nos mostró algo que era absoluto sentido común, y leyendo el libro, que me acuerdo que me leí como en 2-3 días, era todo como muy fácil de entender, sencillo y al final, pues eso, sentido común, simplemente. Y me acuerdo que en ese momento yo estaba de becaria también en un gran banco, en un departamento así o sea, que era como, es que no quiero decir el nombre porque a ver si alguien se va a ofender, porque, oye, pues mi trabajo no es tan aburrido, era un auténtico tostón. Y justo Álvaro nos puso el famoso vídeo de Steve Jobs creo que es en Stanford, en un discurso de graduación, y fue como, mira, voy a dejar estas prácticas que estoy aquí, que no me enteré de nada, y voy a dedicarme a ver qué es esto de Value Investing. Y ya fue ahí cuando me empecé a leer libros de la inversión inteligente y tal. Y yo creo que fue eso. O sea, ver como que era el sentido común. Totalmente. Muy bien. Oye, y hablando así de libros, bueno, porque también para que la gente lo sepa, las 5 reglas para invertir en acciones con éxito de Pat Dorsey lo prologas tú. Sí, sí. Y ahí cuentas, pues, cómo cuando comenzaste, pues parece que es un libro que te ayudó, ¿no? Un poco a sentar, digamos, oye, pues principios, supongo, de calidad, de ventajas competitivas. Bueno, ya sabemos, Pat Dorsey, ¿no? Que se mueve en ese ambiente. A mí hay algo, voy a compartir como una reflexión y luego como pregunta, ¿no? Que tiene que ver cómo terminas ese prólogo, ¿no? Yo me acuerdo en la época de Bestinver, yo no sé si por el año por el que has comentado, sí, porque era 2007-2008. Yo me acuerdo que BASF hizo una OPA sobre CIBA que en principio Bestinver rechazó. Era la época, además era un año en el que estaba todo cayendo. Y luego después aceptó, yo creo que en noviembre, ya a finales de 2008, yo creo que ya serían casi hasta un momento de los mínimos, porque digamos que la rentabilidad relativa, claro, algo que está sujeto por una OPA y además CIBA, que era Suiza, el franco suizo, era como digamos moneda refugio, ¿no? Pues oye, pues al final Bestinver fue aquella OPA porque como coste, digamos, relativo a todo lo que se está cayendo, pues claro, ya a lo mejor el precio de la OPA no te gusta, pero el mercado se cae y tú tienes algo que no se cae, pues oye, el coste de oportunidad está ahí, ¿no? Esto a lo mejor a mí me viene a la cabeza que hay mucha gente que dice, yo tengo este activo, no me gusta, hasta que no recupere mi valor de entrada no lo pienso vender, y dices, joder, ¿por qué no? O sea, a lo mejor en otro activo vas igual de rápido, y me viene a la cabeza, oye, pues una compañía en la que ha estado, digamos, Cobas muy
muy al orden del día, como puede ser Arista, que a lo mejor ahora pues haya tenido una subida muy rápida, y hay mucho comentario, ¿no?, de que la gente dice de cuál es el precio de compra de entrada, por si ganas no ganas, y a lo mejor justamente ha tenido una revalorización, digamos, muy fuerte en un momento en el que otras pues no lo han tenido, y con eso puedes financiar, ¿no? Y eso me viene un poco a la cabeza porque además en el final de tu prólogo dices que lo difícil y todo es aprender a vender, ¿no? Sí. En ese sentido, bueno, pues oye, como reflexión y como pregunta, ¿cómo lo manejáis? O sea, si estás de acuerdo con un poco con esto que comento del coste de oportunidad, si es todo, digamos, valores objetivos con los que la gente pues está más o menos en contra, ¿cómo se vende? Porque parece que comprar es más fácil que vender. A mí me parece mucho más. A ver, bueno, mucho más, es más fácil. Yo en el momento de FIBA no estaba todavía, pero claro, o sea, es un tema que hemos comentado muchísimas veces, he hablado muchísimas veces. Es exactamente lo que tú dices. Evidentemente, en situación normal, a nadie le gusta que le paguen un precio que no es el adecuado por un activo, pero evidentemente todo depende de las opciones que tengas y de las alternativas. O sea, si el mercado se te cae un 60%, o sea, y tienes pues en su día Voltes Kluber, Thales, todas esas compañías buenísimas a precios de derribo, pues igual evidentemente sí que aceptas, claro, y empleas ese cash en comprar compañías buenísimas a buenos precios. Y yo creo que la base para vender bien y para evitar el efecto ancla, que es de lo que tú hablabas, o sea, al final anclarse al precio al que tú has comprado o anclarse a un precio objetivo que tenías, no ajustar bien tus expectativas, es lo que en behavioral finance y todo esto se llama efecto ancla. Al final, si te dejas guiar por eso, estás tomando decisiones de una manera totalmente no irracional, pero sí poco fundamentada. Entonces, al final, para protegerte de esas cosas y saber cuándo tienes que vender, tienes que valorar los activos. Entonces, cuando tú tienes un proceso sólido y tienes las cosas bien valoradas, es cuando sabes en qué momento tienes que vender o cuando puedes saber qué alternativa es mejor que otra. Y eso que para comparar las cosas no todo es blanco-negro, porque luego también está la calidad del negocio, el management, hay cosas que son intangibles o más cualitativas que no se pueden comparar con un número. Pero al final, la única manera que tienes de protegerte de esos efectos ancla, del precio al que he comprado, el precio de una operación similar o algo así, es tener bien valoradas las compañías en las que inviertes y de esa manera pues no caer en anclarte en números que no tienen sentido. O sea, al final lo que tienes que... O sea, nosotros lo que hacemos es vender cuando, que lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Cuando el precio de la acción se va acercando a su valor objetivo, pero también cuando tenemos alternativas mejores. Y yo creo que no sé si contesta tu pregunta, pero al final, sí. Cuando tú valoras algo, cuando tienes cuando sabes lo que vale algo, hace todo más fácil. Comprar, pero también vender, claro. Y no asustarte cuando las cosas caen, también ayuda muchísimo a eso. Pero yo creo que ese es el kit de la cuestión, ¿no? El cómo sabes lo que vale algo y, por ejemplo, antes creo que hablábamos y decías que en un equipo a lo mejor pues cada uno está especializado en algunas acciones, ¿no? O sea, no estáis todos mirando todo, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo puedes comparar el coste de oportunidad de una acción en la que tú eres más especialista cuando hay, o sea, con la de otra en la que otro es el especialista, ¿no? Bueno, ¿Cómo manejáis ese? Al final, sí que es verdad que, a ver, es cierto que en Cobas, o sea, bueno, en Cobas, antes en la otra gestión que estábamos en Bestinver, a lo largo de los años sí que vas adquiriendo expertise en algunos sectores concretos, pero en realidad somos generalistas. Y, por ejemplo, no tenemos ninguna restricción a la hora de dar ideas. O sea, yo puedo dar una idea en el sector retail que yo como cubro más de cerca, pero puedo dar una idea en oil and gas. Si quiero, ¿sabes? No tenemos ningún tipo de restricción a la hora de dar ideas y de hecho luego se da, quiero decir, evidentemente cuando miras más un sector pues das más ideas de un sector, pero también puedes dar ideas de otro sector. Entonces al final somos todos un poco generalistas, aunque sí que es verdad que un poco especializados porque es lógico con el paso del tiempo pues tener algo de, o sea, si tú has hecho un modelo de una compañía y conoces el modelo de negocio, pues es más fácil
¿sabes? Pues conocer el resto de competidores, ¿no? Pero, como digo, no tenemos restricción en cuanto al sector en los que damos las ideas. Luego, no, o sea, dentro del equipo, no todos miramos todo, pero sí que suele ser, pues normalmente cuando estamos mirando una idea, suele ser Paco, el analista que cubre ese sector, y una o incluso dos personas más mirándola. Por lo tanto, yo creo que así eliminamos un poco también eso. Y luego también otra cosa que me parece súper importante es que todos tenemos nuestro dinero en los fondos. Entonces, al final, intentar empujar una idea porque es tu idea y porque a ti te guste tal, o sea, es lógico y es una tendencia como seres humanos que somos, que tenemos, pero cuando tú tienes tu dinero en los fondos, pues no te vas a hacer trampas a ti mismo, ¿no? O sea, si te gusta más la idea de otro, pues evidentemente no vas a apostar más por la tuya, ¿no? Y luego al final el que tiene la decisión final es Paco y él mira todas las compañías. Pero bueno, como ya digo, siempre estamos involucrados varias personas del equipo y no tenemos restricciones a la hora de dar ideas en absoluto. Y de hecho, hace poco estábamos mirando una compañía de retail que fue idea de mi compañero Juan Huerta. O sea que, pero yo le ayudo en el proceso porque vamos con más en el sector, pero no estamos restringidos en ese sentido. Y esto me parece muy interesante. ¿Cómo aproximas personalmente el tema de encontrar ideas? Cuéntanos un poquito así, si lo pudieras, digamos, mecanizar, ¿no? O expresar así en fases o en etapas. ¿Cómo aproximas esto, ¿no? De las ideas. Pues a ver, es que es un poco, es difícil de objetivizar porque no solemos hacer streaming ni cosas así, ¿no? Simplemente, a ver, todos leemos mucho. Y entonces al final pues vas encontrando ideas pues leyendo, pues leemos, yo por ejemplo leo todos los días el Financial Times, leemos el Barron's, de vez en cuando The Economist, no sé, Value Investor Insight, que es una revista especializada, blogs, informes de brokers también, evidentemente, yo qué sé, competidoras de compañías que ya hemos mirado, a lo mejor en una conversación con... O sea, es que es una cosa bastante espontánea y poco estandarizada. Entonces yo creo que ahí no te puedo dar una respuesta clara porque no es un proceso estándar. Luego sí que hay un proceso de inversión que es mucho más estandarizado una vez que tú ya has encontrado una idea y has visto que puede merecer la pena. Pero el proceso de generación de ideas, yo de vez en cuando sí que me hago un screening rápido, que es ver compañías que han caído, ¿sabes? Simplemente ordenarlas por caída, porque ahí siempre se puede. Luego hay que mirar, evidentemente, por qué ha caído, qué ha pasado, etcétera, etcétera, pero es el único screening que podría decir que hacemos. El resto es todo bastante espontáneo. Pues a lo mejor has visto que X gestor americano ha comprado tal compañía que tú habías mirado en el pasado y dices, anda, pues han comprado tal gestor, pues la voy a mirar más en profundidad, o ¿sabes? Es como bastante informal en ese sentido. O alguien, o sea, Paco, o sea, como te digo, nosotros, o sea, los analistas dedicamos casi todo el tiempo bueno, gran parte de nuestro tiempo a leer, pero Paco está todo el día leyendo. Entonces, también le surgen muchísimas ideas pues eso, de leer informes, periódicos, libros, a veces en el día a día ves cosas. Me parece más complicado, todo esto que decía Peter Lynch de la observación y tal, ahí me parece que es más complicado, pero yo creo que es como un proceso un poco espontáneo, la generación de ideas en general. Ahora que comentas un poco del tema que has comentado de Paco, el tema de la lectura, o que todos leéis, es que a Arturo, por ejemplo, le gusta mucho el momento de mercado, ¿no? Y en la última conferencia, Paramés hizo referencia a él, ¿no? Como diciendo, oye, que ya había mucho tiempo ya en el que el growth, ¿no? Pues había estado ahí sacando un comportamiento relativo frente al value muy muy fuerte. Esto pues acompañado ya con los tipos, claro, con los tipos de interés hacia abajo, bueno, pues las compañías, digamos, growth, pues tiran hacia arriba, y que parecía que ya había llegado a un punto de inflexión. Bueno, el tema de las vacunas en noviembre desde luego marcó un punto de inflexión que ha sido tan rápido que ahora que el bono ha vuelto a bajar ya nadie sabe. De hecho, yo llegué a escuchar ya ayer a analistas que era el momento de salir del value, que ya se había recuperado el ciclo, que si Europa ya había descontado lo que se iba a crecer, incluso pues con Europa cerrada.
Pero yo por comentarios que he visto de vuestra propia casa, vamos, con el tema de las materias primas, ¿no? Que no sé si oí mal, pero vamos, que en la cartera española estáis en un 30% todavía en materias primas, en la internacional sobre un 40%, a lo mejor no son las mismas, ¿no? Como tal, esto internamente, independientemente de las valoraciones, ¿pensáis que el momento del value contra el growth va a ser algo, como decía Paco Paramés en la conferencia, que va a ser de momento, de años, o sea, que ha llegado y que viene para quedarse por lo menos algún tiempo más, o ahora el mercado es muy rápido y las cosas, bueno, pues como comento, ¿no? Hay algunos que ya piensan ya que el ciclo value pues casi se ha hecho y que ahora pues otra vez a las farmas que han estado más paradas y no lo sé. A ver, al final nosotros miramos las cosas en general, igual que miramos el momento de ciclo cromático y tal, para ponernos un poco en contexto en donde estamos. Pero a mí me resulta tan difícil saber estas cosas, o sea, me resulta complicadísimo. A ver, yo creo que sí que ha llegado para quedarse. Lo que es inexorable, que siempre nos gusta decir, es que o sea, las compañías que tenemos en algún momento se reflejará el valor. ¿Qué va a hacer el mercado respecto al value y tal? Creemos que ha cambiado la tendencia. Pero bueno, pues ya veremos. Nosotros, o sea, como digo, lo que podemos saber es lo que vale nuestra cartera, lo que valen nuestros negocios y que el mercado lo va a reconocer. Es verdad que lo que ha habido en los últimos años ha sido un poco anormal en base a la historia, o sea, si lo que podemos decir, o sea, igual que no nos gusta mirar, o sea, no nos gusta predecir el mercado y tal, sí que puedes ver un poco, creemos bastante en la reversión a la media, digamos, sí que pues creemos que lo que estaba pasando pues tenía que cambiar en algún momento, igual que nos parece que todo lo que está pasando con los tipos de interés, etcétera, pues, o sea, en algún momento pues eso estalla de alguna manera, ¿no? Pero como digo, si va a ser momentáneo, a largo plazo, eso ya es que no me atrevo a decir. Yo diría que sí que ha cambiado un poco la cosa. Pero como tú dices, pues un día Goldman Sachs dice que esto es temporal, al día siguiente dice que tal, un día la Fed dice que la inflación es temporal, la semana pasada salieron diciendo que parecía que no era tan temporal y que igual hay que subir los tipos en 2023. No, o sea, no sé. Lo que sí sabemos es nuestra cartera tiene más de un 100% de potencial y ese potencial se alcanzará. ¿En cuánto tiempo? No lo sé. Y si el value está aquí para quedarse, bueno, históricamente lo ha hecho mejor y creemos que hay motivos detrás de eso, ¿no? Y los motivos detrás de eso siguen existiendo, entonces pensamos que a largo plazo lo hará mejor. Yo creo que es lo que puedo decir, ¿no? O sea, en cuanto a eso. Y piensas que la paciencia pues tiene un precio, ¿no? Porque se me ha venido a la cabeza que hace poco en una conversación con Iván Martín de Magallanes os comentaba que el mundo es azaroso, que él lo que nunca pensaba es que durante tanto tiempo fuese a haber compañías a PER 3 o cosas así. Como diciendo, esto no puede durar mucho tiempo, pero totalmente, dura y a lo mejor los clientes... Nosotros llevamos diciendo que TKI no podía durar tanto tiempo y sigue durando tanto tiempo barato, ¿sabes? Sí, o sea, por eso digo, cuando nos preguntan por el performance de los últimos años y tal, es que lo que ha ocurrido, o sea, ese periodo tan largo de underperformance del value no había ocurrido antes, durante tanto tiempo me refiero. Entonces, paciencia, sí, o sea, sí, hay que, o sea, siempre lo hemos dicho, ¿no? Pero creo que todavía más hay que tener paciencia, sí. Pero bueno, también luego es verdad que muchas veces después de periodos así muy malos, luego las recuperaciones son muy fuertes, ¿no? Históricamente. Entonces, bueno, veremos qué pasa. Yo en esto soy más cauta que Paco normalmente porque Paco en estas cosas suele ser más optimista. A mí me gusta ser más cauta porque los timings son complicados, pero a ver, lo que está claro es que yo creo que esas valoraciones tampoco pueden durar mucho más. Pero sí que es verdad que el mercado nos ha puesto a prueba en los últimos años. Además, a nosotros, independientemente del tema de vista, que ha sido un error y que ha influido en la rentabilidad, está claro, nos ha puesto a prueba el mercado en los últimos años clarísimamente, vamos.
clarísimamente. A nosotros, a nuestros clientes que han aguantado como jabatos y a nosotros como inversores y como analistas también, sí, claro que sí. He dicho un par de cosas, ¿no? Que a mí me llaman un poco la atención, aunque me imagino bueno, que te las habrán preguntado, o sea, muchísimas veces. Pero una de ellas para mí es esto de que dices de que sabemos la valoración de la cartera, ¿no? Esto, Sí. claro, yo pienso en cómo entiendo que un analista profesional extrae una valoración, que es haciendo un modelo de descuento de flujos de caja, básicamente, ¿no? Nosotros no hacemos descuento de flujos, pero bueno, ahora te contesto si quieres. Vale, bueno, si quieres me cuentas cómo lo hacéis un poco, si Vale. puedes, ¿no? Y Sí, así, claro. Sí, y así, o sea, público, lo hemos dicho muchas veces. así me puedo forrar yo por mi cuenta. Vale. Entonces, bueno, claro, entonces yo digo, pues, claro, ya la pregunta se me cae un poco, ¿no? Pero iba a decir, el modelo de descuentos de flujos de caja es súper sensible, que para mí es el único axioma que existe en la valoración, ¿no? Es decir, axioma no, identidad ni siquiera, ¿no? Es decir, porque no es que el modelo de descuentos de flujos de caja, si tú supieras todos los parámetros, sería exacto. Totalmente. O sea, ahí no se puede discutir, ¿no? Pero claro, Sí. precisamente en la otra cara de la moneda está que es tan sensible a los parámetros, sobre todo los que están en el denominador, ¿no? Que claro, que dices, ¿cómo puedes sacar una valoración, no? Entonces, si quieres, cuéntame, ¿cómo valoráis vosotros y bueno, y tenéis sensibilidad a estos parámetros y cómo podéis afirmar, ¿no? Que sabéis lo que vale una empresa. Vale. A ver, hay varias cosas que me surgen de tu pregunta. Lo primero, nosotros no hacemos descuento de flujos y estoy absolutamente de acuerdo con lo que dices. ¿Por qué? Porque no intentamos predecir lo que van a hacer los beneficios de la compañía ni a 5 años y mucho menos al infinito. O sea, es que, vamos, me parecería imposible. Y aparte por la sensibilidad que tiene a los parámetros que tú dices, al crecimiento que estimas, a la tasa de descuento, o sea, es que es hipersensible. Al final tú te puedes construir un modelo, a veces que no es por desmerecer al sell side, por favor, que utilizamos muchísimo el sell side, pero a veces te mandan el modelo porque a lo mejor, pues yo qué sé, por tener las cifras históricas o ver cómo hacen sus estimaciones y tal, lo pedimos, y es que son unos Excel que dices, madre mía, qué currazo lleva esto, y te puede dar una sensación de falta de seguridad, porque claro, a veces todo ese trabajo con tantísimos parámetros, tal, a tantos años, tal, y al final son tan sensibles, o sea, cambias un número y cambia todo de manera radical. Bueno, perdón un momento que te interrumpa, pero por aclarar para los oyentes, ¿no? El sell side básicamente son brokers con los que trabajáis que os hacen el trabajo para que compréis acciones a través de ellos, básicamente, ¿no? Es decir, más o menos, sí. O sea, ese es como el negocio de los brokers. Sí que es verdad que ahora con MiFID II está un poco separado la ejecución del análisis y pagamos directamente el análisis. Lo que hacemos es que al final son proveedores de información para nosotros. Muy bien. Y entonces nosotros sí que es verdad que en otras gestoras, y me parece perfectamente lícito, lo usan en cuanto a los ratings que dan, porque dan una recomendación de vender, comprar y mantener. Nosotros nos abstraemos de eso porque suelen ser recomendaciones a corto plazo y utilizamos la información cualitativa que dan. Porque es verdad que a veces son muy cortoplacistas en sus recomendaciones, pero normalmente suelen ser gente que sabe muchísimo del sector. O sea, nosotros tenemos un compañero, Vicente Martín, que viene de Sell-Side y, por ejemplo, Grifols se la conoce mejor que nadie, ¿sabes? O sea, porque son gente que conoce muy bien el negocio. Entonces, utilizamos esa información y la incorporamos a nuestro análisis, pero no las recomendaciones. Eso en cuanto al sell side. Y en cuanto al descuento de flujos, como tú dices, o sea, a mí me parece peligrosísimo porque aparte de que es muy sensible a los parámetros, puede dar una sensación de falta de seguridad total. Nosotros hacemos una cosa súper sencilla, o sea, que de hecho lo podrías hacer con una... O sea, hacemos Excel porque al final así luego todos lo podemos mirar y entrar ahí, pero lo podrías hacer con una calculadora en realidad. Y es que intentamos llegar a un rango lógico en el que se podrían mover los beneficios de la empresa, ¿no? Al final, como intentamos comprar negocios bastante estables o si compramos compañías cíclicas, intentamos normalizar por el ciclo económico, pues intentamos llegar a un beneficio de mitad de ciclo, ¿no? O sea, una cosa razonable. Y a esa cifra de beneficios normalizados le aplicamos normalmente un múltiplo de 15 veces, que es el histórico del S&P desde que se fundó. Claro, pero ahí también estás metiendo una tasa de descuento implícitamente.
Sí, en realidad estamos vendiendo una tasa de descuento que es más o menos un 6,5%, que es la tasa, la rentabilidad histórica de la bolsa. O sea, y dicho lo cual, evidentemente también hay un componente de subjetividad y de estimación, pero al final, cuando tú inviertes con un margen de seguridad, que es lo que nosotros hacemos, te proteges un poco de la sensibilidad a esos parámetros. O sea, no intentamos predecir el beneficio del año que viene, sino más o menos lo que va a generar la compañía en un año normal, de manera normalizada, y llegar a una valoración, pero luego intentamos pagar, o sea, y siempre pagamos mucho menos de ese precio, porque si te equivocas en la valoración, al final estás protegido por ese margen de seguridad. No sé si me explico, ¿no? Sí, sí, O sí, sea, está claro. Sí, sí. está claro que nuestra valoración no está escrita en piedra, ¿no? Que dicen los anglosajones, no es, o sea, evidentemente no somos adivinos, pero intentamos hacer algo razonable. O sea, lo que siempre dicen, ¿no? Preferimos hacer algo que esté más o menos bien, a algo que esté exactamente mal, ¿no? O sea, algo que sea así, o sea, un número, algo razonable, ¿no? Saber más o menos cuánto vale algo y pagar poco por ello para de esa manera protegerme de los errores que pueda cometer. Porque precisamente, como tú dices, siempre hay siempre hay algo de subjetivo en una estimación. Siempre hay algo subjetivo y además luego el futuro es incierto. Entonces, Claro. pagando poco para algo, pagando por algo menos de lo que vale, te proteges de las dos cosas. De errores en tu valoración y del futuro, que es incierto, y al final pues pueden pasar, en las compañías pues ocurren cosas que no te esperas. Claro, lo que pasa que ahí, a ver, esto digamos que ya desde la base os está haciendo enfocaros mucho a mirar por el retrovisor, ¿no? Es decir, es mucho más fácil que compréis compañías que lo han hecho de una cierta manera en el pasado y ahora a lo mejor, pues por cualquier razón, han sufrido un descenso en los precios y estáis intentando un poco a lo mejor comprarlas en en la parte baja del ciclo, pero, Sí, total. pero descartáis las compañías que están haciendo cosas nuevas y que tienen, digamos, un horizonte, ¿no?, de crecimiento, ¿no?, claro, porque no tienen ciclo, ¿no? Es decir, las compañías que no tienen a lo mejor tanto track record, que no tienen ciclo y que están incluso abriendo nuevos mercados que no existían, esas siempre os las vais a perder, ¿no? Siempre, siempre. Y de manera consciente. ¿Por qué? Porque al final, nos gusta invertir, como digo, en cosas aburridas. Un poco lo que dices tú es que invertimos en cosas o cíclicas o un poco aburridas. Porque al final es verdad que te puedes perder cosas que en el futuro vayan a crecer, pero lo primero, predecir el crecimiento es muy complicado. Y luego también ocurre que muchas veces, o sea, es decir, a veces dices, vale, pues es que a lo mejor, o sea, si tú hubieras invertido en Amazon hace no sé cuántos años, es que te habías borrado y vosotros con vuestro estilo de inversión os habéis perdido eso. Es cierto que nos hemos perdido eso, pero también te evitas muchos errores, porque hay un Amazon entre 1 millón de compañías. No sé si Está me claro, explico, sí. ¿no? O No, sea, sí, está claro. al final es mucho mejor perder dinero, dejar de perder dinero por omisión que perder dinero por equivocarse. Entonces, ¿qué pasa con las compañías que están creciendo en nuevos productos o que que están de moda, tal, que cotizan a precios caros? Entonces, al final, si eres escrito con la valoración, eso te lo vas a perder. ¿Qué pasa? Que te protege, o sea, eso tiene relación con la pregunta de antes, ¿no? Con lo que te he dicho antes. Te proteges de errores, de equivocarte. Porque además esas compañías normalmente las compañías punteras que crecen y tal, en una economía de mercado estar en competencia. Entonces, al final, lo que pasa con esas compañías que en un momento determinado generan roces muy altos porque están creciendo en un negocio muy nuevo, muy bueno, a verdad en competencia, y esa competencia pues al final se lleva por delante ese crecimiento y al final la rentabilidad que obtienes pues no es la que esperabas, ¿no? Entonces, como digo, pues
siendo estricto con la valoración, es verdad que nos perdemos cosas, pero también evitamos errores, que yo creo que es al final lo más importante. Pero esto de la competencia lo tienen también las compañías en las que invertís, ¿no? Me parece un Sí, argumento total. a lo mejor, ¿no? Y mira, también te quería comentar otra cosa, y es que, sí, lo que pasa es que normalmente donde suele entrar competencia, o sea, aquí hay dos cosas. Suele entrar competencia en negocios que crecen. Si no hay una ventaja competitiva, una barrera de entrada, digamos que los roces tienden a caer. Lo que pasa es que nosotros intentamos buscar compañías que tengan una ventaja competitiva, que evite que eso ocurra, ¿no? Y luego te quería comentar, o sea, había una segunda parte que te quería decir, pero se me ha venido completamente. Uh-huh. Y es que, como digo, al final te pierdes cosas, pero evitas errores también. Y al final, pues eso, buscando compañías con ventajas competitivas, pues es la manera de que eso tampoco te ocurra. Evidentemente nuestras compañías están sujetas a competencia, pero normalmente la competencia sería a sectores, como digo, que crecen, que están de moda y tal. Y otra, ya me acuerdo de lo que quería decir. Es verdad que no invertimos en compañías, en las típicas compañías de growth porque cotizan a precios altos, pero no quiere decir que no nos guste el crecimiento. De hecho, tenemos compañías en cartera que crecen, lo que pasa es que por el motivo X están baratas. Pues yo qué sé, se me ocurre, por ejemplo, el caso de Chir, que es una compañía que está en un negocio que crece, que es el de residencias para la tercera edad, pero como tiene una estructura de holding, está en Italia, es una compañía más bien pequeña y luego además tiene otro negocio que no crece tanto tal, pues está barata. Es decir, o sea, a nosotros no es que no nos guste el crecimiento per se, lo que no nos gusta es pagar caro por el crecimiento y no pagamos por el crecimiento. Pero si hay una compañía que crece y que o sea, y que creemos que va a seguir creciendo, pero está cotizando a múltiplos baratos, evidentemente sí que nos interesa. Eso es lo que quería decir antes y que se me había ido saltado tú al cielo y no me acordaba. ¿Qué tendría que pasar entonces para que vosotros comprarais, no sé, Louis Vuitton o L'Oréal o Nestlé o una cosa de estas? Pues mira, se me ocurre el caso de que pues cuando estábamos en Bestinver, yo creo que ya la etapa final, tuvimos acciones en Kering, que no es Louis Vuitton, pero es otro conglomerado de lujo, los dueños de Gucci, porque la marca Gucci pasó por problemas temporales, la gente decía pues que si ya no lo van a poder reflotar tal, nosotros creíamos que era una marca, y hablamos con expertos en la industria, etcétera, y nuestros checks confirmaron que era una marca que gestionada correctamente y tenía potencial a largo plazo. Invertimos en un momento en el que la acción, pues por un tema temporal, estaba infravalorada, en nuestra opinión, y al final ocurrió eso, ¿no? Luego, al final, pues cambiaron el director creativo, mejoraron las ventas y la acción subió. O sea, pues eso, aprovechamos un momento débil de la compañía para invertir. Si Louis Vuitton en algún momento pasa por alguna dificultad que estamos seguros de que es temporal y cae el precio de la acción, pues claro que la incluiríamos en carteras. Y a nosotros los buenos negocios nos encantan, pero lo que no nos gusta es sobrepagar. Lo que nos gusta es pagar precios altos por esos negocios. Porque, como te digo, en general, si no hay ventajas competitivas, los negocios buenos y que crecen tienden a atraer competencia. Y aparte, como digo también, el crecimiento es muy difícil de prever. O sea, al final es difícil que paguemos por una compañía en crecimiento porque no tienes la protección que te da el margen de seguridad, ¿no? De que te equivoques por algo o aparezca algo nuevo que haga que bajen las barreras de entrada. O sea, es complicado. Ese PER 15 que comentabas, no sé, que viene un poco en relación a lo que dice Arturo, que se me ha ocurrido, ¿no? Es independiente del sector, quiero decir, claro, a lo mejor el sector auto para siempre nada. está en PER 10 y no pasa de ahí, y a lo mejor sí. Johnson & Johnson, pues por debajo de PER 25 no la coges ni en sus peores momentos, ¿no? Eso es. PER 15 suele ser para un negocio medio. Si es una compañía con ventajas competitivas, con barreras de entrada y tal, aplicamos un múltiplo superior. Si es un negocio peor, aplicamos un múltiplo menor. Y las compañías como IT y tal no las valoramos a PER 15, las valoramos a un múltiplo más bajo. No sé si me explico. Sí, depende un poco depende un poco del tipo de negocio que sea. Evidentemente, por un negocio que es mejor estás dispuesto a pagar más que por un negocio que es peor.
obviamente, sí. Sí, comentaba esto. Pero nunca vamos a pagar más de P12, 13, porque ya es una rentabilidad, o sea, es una rentabilidad que, o sea, que creemos que no es suficiente, ¿no? Para nosotros. Ya. No, era justo lo que Pero iba a bueno, comentar. Que Paco dijo en la reunión que por encima de PER 12 no compraba. Es complicado porque, a ver, tendría que ser una compañía muy buena, pero es complicado porque la rentabilidad de existir que nos daría esa inversión sería menor. Yo lo veo difícil, sí. Es que Sí. al final el margen de seguridad yo creo que es muy importante. Pero bueno, dicho lo cual, nosotros lo que hacemos cuando tenemos una compañía nueva en el radar, la comparamos con las que tenemos en términos de precio, pero también en términos de calidad. O sea, tenemos en cuenta las dos variables. Ujú. ¿Y cómo medís la calidad? ¿Es Con el cualitativo roce, puro? Con el el roce roce. del negocio, sí. Hombre, el roce y luego miramos también pues que ese roce sea resultado de unas ventajas competitivas sostenibles, que sea difícil que entre nueva competencia, pues también hay cosas cualitativas como el equipo directivo, que sea un buen equipo directivo, etcétera. Pero miramos el número, pero miramos también que sea lo que Pat Dorsey llama la anchura y la profundidad, ¿no? Que sea un foso amplio, ¿no? O sea, que sea perdurable en el tiempo, digamos. Eso es un trabajo más cualitativo. Y luego el cuantitativo es ver el ROCE histórico que ha generado la compañía y ver si es sostenible. Y una compañía que anda de PER por ahí, como tú también estás con temas de telco. ¿Telefónica ya por fin o no? Es que el sector telco es complicado porque es un sector regulado. Entonces, por un lado, la regulación hace que haya barreras de entrada, porque al final tú no te puedes montar una compañía de telecomunicaciones así como así. Mira las Pero eléctricas que también, bien. sí, por eso digo, o sea, al final la regulación en Europa ha hecho que las compañías de telco lleven generando roces por debajo del WACC 15 años, ¿sabes? O sea, es un negocio complicado desde el punto de vista de que siempre está el regulador ahí intentando ver cómo fastidiarte los retornos un poco, ¿no? No sé si me explico. Es un sector difícil. Pero bueno, Telefónica siempre la tenemos en el radar y sí que es verdad que hace no mucho actualicé el modelo y la estuvimos mirando y tiene potencial, pero no lo suficiente para entrar en nuestra cartera ibérica. O sea, la comparamos con otras compañías que tenemos en cartera y seguimos pensando que lo que tenemos ahora es mejor. Pero bueno, que la hemos tenido y seguramente en el futuro igual la tenemos. O sea, yo creo que es un tema de valoración por la que no la tenemos ahora en cartera. Pero bueno, también yo en el sector, como digo, ahora no tenemos mucha exposición al sector porque es un sector que la regulación hace que un sector que en realidad sin regulación pues la escala podría hacer que fuera un sector con unos retornos muy altos, pues al final la regulación hace que los retornos pues no sean tan buenos como podrías esperar, ¿no? Siempre pues al final el regulador, o sea, si miras comparar los retornos de las telcos americanas con las europeas, es que la diferencia es abismal, porque aquí la regulación es mucho mayor y las americanas no están tan baratas. Entonces al final pues eso, es un sector que nos da un poco de pereza en ese sentido, pero luego a veces también invertimos en él, ¿eh? O sea, ahora tenemos algunas compañías en el sector. ¿Conoces Telecom Argentina? No, la verdad es que no la tengo, o sea, sí que conozco algo del mercado argentino por Telefónica, pero no la tenemos muy mirada. A ver, ahora me puedo pillar los dedos, pero vería complicado que invirtiésemos en una compañía argentina. Lo vería difícil. Lo primero porque nos gusta o sea, es verdad que ahora tenemos exposición a Asia y a negocios globales, o sea, invertimos en compañías globales, pero es complicado que invertamos en compañías que estén muy lejos de casa. Y luego, un país como Argentina, al final, el riesgo de un país... Tiene su aquel, ¿no? Lo vería complicado, ¿eh? Y eso que bueno, que nunca puedes decir nunca, ¿no? Pero un sector regulado y en Argentina, lo vería difícil, la verdad, sí.
Pero bueno, que igual, no sé, que igual me quieres dar una idea excelente, ¿eh? Yo estoy perdiendo una oportunidad. Bueno, No sé qué opinión tienes. yo la miraría, yo de ti la miraría. Yo ya bueno, en mi cartera personal la he tenido en el pasado y le he hecho buenos metesacas, como digo yo, perdón por la expresión, pero vamos, yo creo que sí, y soy totalmente consciente del riesgo país, ¿no? Y el riesgo político, pero vamos, es que, como tú dices, en un sector tan regulado, ¿dónde no tienes ese riesgo, no? Es decir, aquí... Sí, totalmente. Mira, por ejemplo, nosotros tenemos en el fondo de grandes compañías tenemos una participación pequeña en China Mobile. Sí, ¿Es la mejor esa es muy idea buena. ¿Es la mejor idea del mundo China Mobile? Pues seguramente no, porque es una compañía regulada en China. ¿Qué Sí. pasa? Que al final en China te regulan directamente, o sea, te dicen invierte esto, pero en Europa no te lo dicen directamente, pero indirectamente pues te meten competidores nuevos que hacen que bajen los precios, ¿sabes? Al final es un sector regulado igual. Evidentemente tenemos en cuenta ese riesgo y es un 1% del fondo de grandes compañías, nunca va a ser una gran posición. Pero no somos, o sea, para nada somos de descartar cosas así como No sé, así, ¿eh? Así que echaré un vistazo a Telecom Argentina. yo creo que las telecos móviles en países emergentes, yo creo que son para mirarlas, sobre todo por la parte móvil. Vamos, yo soy mucho más cuantitativo que tú y seguramente mucho peor que tú como inversor, quiero decir, entre otras muchas cosas, que también seré peor, pero yo es una constante, ¿no? Aparecen y vamos, y en los países de más de 200 millones de personas, ¿no? que están ahí, yo pienso que no hay otro a largo plazo, no hay otro camino que eso crezca y que eso suba, ¿no? Pues echaré un vistazo. Es cierto que nos suele dar un poco de, entre comillas, pereza a esas compañías, porque al final es muy, o sea, teniendo lo que tenemos en cartera es complicado que entren, ¿sabes? Porque, por eso, como te digo, al estar en un país así, pues le aplicaríamos un descuento seguro, porque hay un riesgo país claramente, pero bueno, le echaré un vistazo, está claro, como te digo, pues eso, tenemos China Mobile, que es al final... pues sí. China al final es, o sea, bueno, es un país comunista, pero al final es lo que te decía, las telecoms. En Europa supuestamente el mercado está liberalizado, pero luego es un sector que está muy, muy regulado igual. O sea que, claro, es de que una claro, forma más sutil o secundaria, digamos, pero al final, mira, por ejemplo, nosotros somos accionistas en NOS, en la portuguesa, y era un mercado buenísimo, 3 operadores, hace unos años Vodafone hizo una guerra de precios, pero llevan años subiendo precios todos, todo va fenomenal. Y bueno, al regulador le ha dado por decir que la competencia de precios no es suficiente y ha reservado espectro para un nuevo entrante y ahora parece que va a entrar más móvil. Entonces es que, pues eso, siempre, o sea, por eso digo, es un sector en el que siempre está sujeto al regulador y preferimos estar sujeto al consumidor que no al regulador, la verdad, porque los reguladores al final siempre acaban ahí metiendo un poco la puntilla, ¿no? Porque al final es su trabajo. Si no regulan, no tienen trabajo, entonces tienen que regular. Eso es así. Sí, quizá los monopolios más interesantes son los monopolios que realmente no tienen razón de ser monopolios, ¿no? Es decir, y ahí hablo de las marcas de consumo, por ejemplo, ¿no? Que realmente la gente las compra porque, claro, que están sujetas a las modas y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero al final... Al final o como siempre que nos reímos mucho con Ryanair, ¿no? Que decimos siempre, todo el mundo se queja de Ryanair, pero les sigues ver que vuelan ahí, tío. Pues si te quejas no vueles, vete en Iberia, macho. O sea, pero no, siguen volando en Ryanair, o sea. Porque es barato, pero al final tiene una ventaja en costes. Claro, claro. Totalmente. Sí, al final mucho mejor eso. Las de marca a veces son un poco tricky, porque las marcas a veces también pueden sufrir. Cometes un error de marketing tal y hay que tener cuidado, pero bueno, al final marcas muy potentes, pues como Gucci que hablábamos antes, es difícil que pierdan un poco ese efecto, ¿no? Pero hay que tener cuidado también. Al final hay que mirar, al final todas las compañías son susceptibles de ser disrupteadas. Hay ventajas más fuertes que otras, pero al final todas las compañías son, o sea, hay que mirar la competencia y las probabilidades de disrupción en todas. Así es. Pero sí, el regulador al final, y aquí igual me meto en un jardín, pero por ejemplo en las telecoms
que pues he ido a muchos viajes que, pues por ejemplo, te llevan a ver todas las telecoms de un país y también te reúnes con el regulador, es como que siempre están un pasito o sea, están como fuera de mercado, o sea, están fuera, ¿sabes? Y luego aparte, como austriaca y liberal, lo de regular tampoco me parece lo mejor, por otra parte, o sea que, en fin, que los sectores regulados, como digo, como inversión muchas veces están bien, porque al final es una barrera de entrada, pero hay que tener mucho cuidado. Una pregunta que se me ocurría antes. ¿Y nunca se te ha ocurrido mirar PERS de 3 dígitos? O sea, pensando en que es una cosa tan loca que igual hay algo de señal entre el ruido, ¿no? ¿Qué te parece eso como idea? ¿Cómo? No entiendo muy bien. Sí, compañías que... Para ponerte corto, ¿te refieres? No, porque realmente se te esté escapando algo brutal, ¿no? Que el mercado a lo mejor sí que está viendo, ¿no? Y tú no lo ves, ¿no? Es decir, o incluso por decir, a ver, desde el punto de vista del marco mental de qué me estoy perdiendo yo, ¿no? O por qué, sí, o sea, totalmente. Y qué puedo aprender de mirar algo que nunca compraría a lo mejor y a lo mejor resulta que es que aprendo cosas, ¿no? Totalmente, y muchas veces es porque no entiendes porque la compañía que tú estás mirando está barata y otra está tan cara. Por ejemplo, un ejemplo que se me ocurre es Tesla. O sea, ¿por qué Tesla cotiza es que no sé ni qué cotiza ya? O sea, y eso que... Sí, 800 veces ventas o lo que sea. Eso es, y Volkswagen cotiza a Per 8 o Porsche cotiza a Per 8, que es el ejemplo que pusimos en la conferencia. Pues claro que tienes que entenderlo, sí, totalmente. Y la mayor parte de las veces es por la irracionalidad del mercado, por los sesgos de los inversores y por al final, suele ser por esos motivos, ¿no? Por los que está, pero sí, o sea, aparte de saber cuánto valen las compañías, tenemos que saber por qué están baratas, y para saber por qué están baratas hay que saber por qué otras están caras. No sé si me entiendes el razonamiento. Totalmente, sí. O sea, hay que entender lo que hay detrás del precio del mercado, claramente. Se me viene a la cabeza con lo que comentas en el tema de retail que tú llevas, bueno, pues no sé, pues compañías, no sé, ya tanto de ropa Next, Debenhams, bueno, Primark, o de otro tipo como Dixons. Yo siempre he escuchado, yo no sé si fue incluso Álvaro Guzmán en su día, no lo sé, ¿no? Que dice que después de una empresa que tiene deuda, lo más peligroso es el sector retail, ¿no? Donde más errores se cometen, que no sabe uno si es mejor invertir al sector porque sabes que el sector va a ir bien, pero como no sabes cuál va a ser la que va a tirar, pues de alguna manera pues estarás en Amazon, estarás en Alibaba, estarás en las ganadoras y unas por otras. En ese sentido, porque llevas tú el tema y porque, oye, estáis invertidos en compañías así, ¿cómo se pueden evitar ese tipo de riesgos? Y ya no hablamos de free cash flow, que antes has dicho que no lo hacéis así, pero vamos, ¿cómo digamos, oye, pues puedes invertir en Dixon sabiendo lo que hay para un neófito que viene desde lejos y piensa pues que Amazon, que por mucho que has explicado ya en algunos vídeos, ¿no? Que no es que tenga toda la cuota de mercado, pero que piensa que se lo va a comer todo y que el resto de compañías retail pues no va a tener nada que hacer? Pues, a ver, lo cierto del sector retail es que es verdad, o sea, yo creo que muchos de los errores que hemos cometido han sido en el sector, pues se me ocurre ahora Debenhams, que has nombrado, se me ocurre Scala, Vía, que tuvimos ahora en Cobas, que ha sido como el mayor error mío personal de compañía que he cubierto directamente. Sí, o sea, es fácil, porque es un sector que en realidad, bueno, justo la parte de alimentación sí que tiene más barreras de entrada, pero es un sector que así, hablando a nivel global, no hay barreras de entrada, en realidad. Si te fijas, hay muchos retailers que aparecen y desaparecen. A lo largo de la historia hay muchos que han quebrado, aparecen nuevos, porque en general no tiene barreras de entrada. Entonces, ¿qué hemos aprendido después de los errores y qué cosas evitamos, qué cosas son buenas, qué cosas son malas? Lo primero, en general, retailers a los que les caen las ventas comparables, los like for like, que se llaman las ventas comparables, o sea, las ventas sin tener en cuenta apertura, con mucho cuidado, porque eso quiere decir que cada vez vendes menos en las tiendas. Puede ser que sea temporal, como pasaba en Dixons, que era un tema, o sea, a veces puede pasar por tema macroeconómico, o porque tienes una parte del negocio, como en Dixons, que la parte de móvil que va peor, pero la otra parte te crece. Pero en general, retailers a los que les caen las ventas comparables, hay que tener muchísimo cuidado, porque al final
bueno, si quitas la venta online, los retailers tradicionales tienen costes fijos muy altos por el coste de los alquileres, entonces si te caen las ventas, al final con el apalancamiento operativo los beneficios te pueden caer muy rápido si te caen las ventas. Luego, otra cosa que te puede proteger también de no equivocarte es intentar que sean retailers que no tengan muchas obligaciones en cuanto a alquileres, es decir, que no tengan vida media de los alquileres muy larga. En Debenhams, ¿qué pasó? Pues que tenían alquileres a 25 años. Entonces, ¿qué pasa? Que si te caen las ventas, es como tener deuda, ¿no? O sea, al final no puedes cerrar tiendas porque tienes compromisos de alquileres muy largos, entonces al final pues acabas quebrando, que es lo que le pasaba a Debenhams. Pues igual que los alquileres, también la deuda, pues intentar que sean compañías, o sea, retailers que no tengan deuda muy alta. Eso en general vale para cualquier compañía, pero en retail todavía más. Como digo, pues eso, tenemos ahora Dixons que tiene vida media de los alquileres muy corta, de hecho han cerrado parte del negocio y han cerrado todas las tiendas porque tenían, en la parte de móviles tenían vida media de los alquileres de menos de 2 años. Deuda baja. Luego intentar buscar nichos de retail en los que sí que haya ventajas competitivas, por ejemplo, y otra vez vuelvo a Dixons, pero es que es nuestra principal posición en el sector por alguna razón. Dixons en la parte de productos más pequeños no tiene ventaja, o sea, al final para comprar unos cascos del móvil pues los puedes comprar por Amazon y te los traen al día siguiente, aunque Dixons también lo hace, pero en los productos más grandes, o sea, en televisiones grandes, electrodomésticos, etcétera, sí que hay cierta barrera de entrada, bueno, cierta no, hay una barrera de entrada porque la distribución de esos productos es mucho más compleja, ¿no? Entonces, al final, necesitas 2 personas para la distribución, necesitas instalar el producto, entonces no es tan fácil distribuir ese tipo de productos. Entonces, buscar partes o sea, nichos del retail donde sí que haya barrera de entrada. Y luego otra cosa importante también hoy en día sería buscar partes del retail que estén protegidos de la competencia, o bien que estén protegidos de la competencia online, o bien que tengan un negocio online fuerte o que ya lleven tiempo compitiendo con el online. Pues yo qué sé, se me ocurre DFS Furniture, que es un retailer de sofás en Reino Unido, que al final está protegido de la competencia online porque cuando te compras un sofá quieres probar el producto, ¿no? O sea, es muy difícil que te compres un sofá sin haber ido a la tienda a sentarte en el sofá y ver que es cómodo, porque al final es una compra importante y quieres ver que sea confortable, que se adapte a lo que quieres, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que un poco teniendo en cuenta todas esas cosas es más difícil equivocarse, pero no deja de ser un sector complicado para invertir porque como digo, las barreras son bajas y es fácil equivocarse, ¿no? Y otra cosa también que se me ocurre importante es el equipo directivo, ¿no? Que siempre es importante, pero al final en este sector con pocas barreras de entrada, pues es todavía más importante. No sé si te contestaba más o menos, pero sí ha sido un sector en el que nos hemos, o sea, si mirar los errores históricos no sabría decirte con porcentaje, pero un porcentaje alto ha sido en el sector retail, porque como digo es un sector con barreras bajas y que si no se gestiona bien y si no se invierte bien en las tiendas, etcétera, pues te pueden caer las ventas muy rápido, ¿no? Existe un poco pues un poco tienes, o sea, como directivo de una empresa de retail puedes tener la tentación a lo mejor de invertir un poco menos o subir los precios porque, pues, como digo, el apalancamiento operativo es alto y entonces te suben muy rápido los beneficios, pero claro, si al final eso es un poco pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Al final, de manera temporal, los beneficios te suben, pero a largo plazo pierdes clientes porque tus tiendas están mal invertidas, no das un buen servicio, das precios altos, entonces al final a largo plazo pues es peor, ¿no? Entonces es un sector pues que es un poco lo que nos pasa hoy en día. Es un sector que hay que, o sea, en general hay que tener cuidado a la hora de invertir el dinero de uno, ¿no? Y el de terceros sobre todo, pero en este sector yo creo que todavía más que en otros. Oye, una pregunta que has hablado antes de los errores. Sí. Porque claro, los errores cuando salen mal pues se ven muy fácil, incluso puedes categorizar como error algo que no lo es, ¿no?
Pero tienes errores que hayan salido bien y digas, ostras, me he salvado aquí de eso y me estaba totalmente equivocada, ¿no? Y sin embargo lo he petado, ¿no? O sea, o no tienes de esos. Pues la verdad que no se me ocurre así ningún caso. Uh-huh. Yo creo que en su momento en Debenhams que comentaban no perdimos mucho dinero, o sea, a lo mejor nos quedaríamos planos, pero a posteriori era un error, o sea, claramente, o sea, ha acabado quebrando, ¿no? ¿Pero O sea, fue un que error de proceso o fue un error de due diligence o que dónde está, o en día has dicho antes también, ¿no? Es decir, porque claro, esto es un mundo probabilístico. Yo creo que en todas estas, mira, en día y en día, yo creo que al final es un poco, ¿cómo te diría? Al final es una historia, son historias de reestructuración y al final, pues en estas historias tienes que confiar un poco en la habilidad del management y te puedes equivocar. Y en el caso de ella nos equivocamos, en Debenhams también. Y en Debenhams a mí lo que ha pasado es un poco el tema online, que ha crecido muy rápido y pues lo que era lo que en su día veíamos como una fortaleza, que era que tenía muy buenas localizaciones y tenían los locales para muy largo plazo y eso les permitía tener unos precios muy buenos de alquileres, pues al final se ha vuelto en su contra. Entonces al final pues hemos aprendido de eso. Pues sí, pues es un error a lo mejor de juicio, no sé si puede ser que sea siempre dicen esto, ¿no? De que cuando un buen management se junta con un mal negocio, pues es el segundo el que se impone, ¿no? Sí, también puede ser, sí. A ver, en día es verdad que el equipo directivo en su momento está investigado por fraude contable, pero bueno, eso no quita para que el error haya sido nuestro, ¿eh? O sea, pues igual que ha pasado en Arista. Oye, al final habíamos tenido una buena experiencia con el que era el chairman Gary McCann en el pasado y nos sobreconfiamos, pero el error ha sido nuestro, no es culpa de Gary McCann. Gary McCann lo que hizo no está bien desde nuestro punto de vista para defender los intereses de los accionistas, pero el error fue nuestro por dar el peso que tenía. Pues en día a lo mejor pasó algo parecido, ¿no? O sea, a lo mejor no lo hicieron todo lo bien que podían, pero el error fue nuestro por haber invertido en la compañía. Dicho lo cual, al final la certeza 100% no existe. Claro. Siempre te puedes equivocar de alguna manera, ¿no? A lo mejor has hecho tu proceso bien, pero luego pasan cosas que no te puedes esperar. Y por eso, de nuevo, y parece que he venido aquí a hablar de mi libro del value, ¿no? Pero por eso, de nuevo, es muy importante el margen de seguridad, porque te permite protegerte de todas esas cosas. Que a veces te equivocas igual y pierdes dinero, sí, pero es menos probable si inviertes con margen de seguridad. Muy bien. ¿Estuviste en la época de Tesco y Morrison? Sí. ¿Y esas cómo salieron? Esa es regular también. Tesco, mira, esto también me sirve para una cosa que dices oye, pues si Warren Buffett la tiene en cartera, es que, ¿sabes? Jolín, es Warren Buffett. Pues Warren Buffett también se equivoca, ¿sabes? Sí. En Tesco lo que pasó un poco fue lo que he dicho antes. El equipo directivo se centró mucho en mejorar el margen y a veces por mejorar el margen a corto plazo sacrificas un poco las ventas a largo, que es lo importante. Entonces, en ese momento igual nos centramos demasiado en que estaban mejorando los márgenes y a largo plazo fue peor, ¿no? Y luego también pasó el tema de los discounters, de Lidl y Aldi, que se metieron muy rápido y fue algo que no había pasado en ningún país de Europa, menos en Alemania, que es de donde vienen, ¿no? Entonces, yo creo que ahí subestimamos el riesgo de los discounters. Muy bien, pues pasamos si queréis a las preguntas, que tenemos unas cuantas, a ver hasta cuántas llegamos. La primera lanza Estructurero, dice: me gustaría saber cómo está la moral del equipo en general y si creen que es necesario reforzarlo tras la salida de Andrés Allende, entre otros. Bueno, al fin, la moral del equipo, la verdad es que, si te soy sincera, o sea, como he dicho antes, es verdad que estos últimos casi 5 años que íbamos en Cobas nos han puesto, a ver, todos habíamos vivido, o sea, cuando entré a trabajar era 2009, o sea que la caída no la viví tanto desde el punto de vista profesional, todos habíamos vivido, y sobre todo Paco, situaciones complicadas de mercado, pero estos 5 años han sido, y yo qué sé, al final, oye, el error de Arista, pues todos habíamos cometido errores tal, pero ha sido como
una época dura y ahora que parece que empezamos a ver un poco los frutos, pues la moral está un poco mejor, pero dicho lo cual tampoco ha sido, o sea, siempre, al final, cuando tienes un proceso sólido y estás convencido de lo que haces, pues como que estas cosas siempre se llevan mejor, ¿no? Y la moral del equipo, pues bien, o sea, como he dicho antes, Iván y yo llevamos trabajando juntos más de 10 años, Minkun, que es nuestro compañero que está en China también, entró en vestimenta antes que yo, todos llevamos trabajando con Paco muchos años, Juan Huerta desde 2013, o sea, somos un equipo que llevamos juntos muchos años. Y luego está Vicente Martín, que también que entró después, pero que se ha adaptado fenomenal. Entonces, la moral del equipo está muy bien. O sea, yo creo que sí. O sea, llevo trabajando al final más de 10 años en este equipo porque siempre he estado a gusto, ¿no? Y cuando no he estado a gusto, pues así lo he dicho y he tomado las revisiones que han sido necesarias. Entonces, la moral del equipo yo diría que está bien y no sé, o sea, es que está, o sea, al final cuando llevas tanto tiempo trabajando con alguien y luego con Paco es muy fácil trabajar, o sea, es un jefe muy fácil en el sentido de que escucha mucho, te deja organizarte bien, o sea, a ver, yo creo que en cuanto al tema de la rentabilidad y tal, está mejorando y aunque no estuviera mejorando, no es un tema que nos preocupa en exceso y luego en cuanto a equipo, pues yo diría que como siempre, ¿no? Muy unidos y como todos al final tenemos la misma filosofía, tenemos la misma forma de trabajar, pues es que es muy fácil, ¿no? Al final cuando estás 10 horas o más en un sitio, pues como no esté bien la moral, no aguantas mucho, ¿no? Y en este caso, vamos, yo no tengo ningún tipo de queja y yo creo que mis compañeros tampoco. Sí. Luego continúa, dice, por otra parte, ¿cuál es la lección más importante que han aprendido estos últimos años en lo que a inversión se refiere? Sería un poco, quizás has comentado también un poquito, ¿no? Pero la lección Sí, así más... yo creo que lo más importante, yo creo que ha sido a raíz del error que cometimos en Arista, es que es muy importante estar alineado con el management, en el sentido de que tener un accionista de referencia en las compañías es muy importante. Es una cosa que siempre habíamos tenido en cuenta, pero en este caso todavía más. ¿Quiere decir que no vayamos a invertir en compañías que no tienen dueño? Pues seguramente no, o sea, porque al final la compañía buena, bonita, barata, con dueño y tal, pues no existe, ¿no? Siempre tiene que haber algo ahí que haga que algo esté barato. Pero que los intereses están alineados con el management es súper importante. O sea, en Arista al final el error fue nuestro, como he dicho antes, pero había otras opciones que no se barajaron y eso se soluciona cuando la gente tiene su dinero pues de la compañía. Camacho hace un montón de preguntas, vamos a hacer unas poquitas. La primera dice, ¿hasta qué punto piensa que incrementará la penetración de compra online en las familias? ¿Cree que las grandes superficies acabarán dejando de existir, siendo sustituidas por centros de recogidas de pedidos? Pues esa es un poco la pregunta del millón, ¿no? De retail. A ver, yo creo que a día de hoy con la tecnología que hay y a muy, muy largo plazo creo que las tiendas van a seguir existiendo. Y sobre todo, depende mucho de cada nicho, ¿no? De retail, porque hay muchas diferencias. O sea, pues yo qué sé, en electrónica la penetración es más del 50% y en comida es de un 5%, ¿no? Dependiendo del país del que hables, pero más o menos las cifras son esas. Pero yo creo que yo creo que está ya más que aceptado que las tiendas tienen un papel. Y bueno, los expertos un poco en la industria hablan de cifras en torno al 40% a largo plazo de penetración online. A largo plazo entendiendo 10, 15 años. A más largo plazo, pues ya no sé, si los drones, automatización, robots, ya no sé, ¿no? Pero con la tecnología actual nosotros creemos, y la industria cada vez es más de la opinión, que multicanal es la respuesta, ¿no? Porque hay cosas que no se pueden replicar a día de hoy online. O sea, el servicio no se puede replicar online, probarte la ropa no se puede replicar online y luego hay muchos Primark, por ejemplo, lo tiene online porque con los márgenes que tienen sería muy complicado tener un negocio online
profitable, o sea, rentable, ¿no? Entonces, yo creo que las tiendas tienen todavía futuro prometedor. Hay muchas tiendas por cerrar, está claro, pero yo creo que vamos a seguir yendo a las tiendas. Y de hecho, con la pandemia se ha mostrado un poco eso, ¿no? Es verdad que la pandemia ha acelerado mucho, dicen que unos 5 años así, el ritmo de penetración online, pero también es verdad que cuando se han abierto las tiendas se ha visto como la penetración online ha bajado, o sea que la gente sigue queriendo ir a las tiendas. Luego añade también, ¿cuál sería para usted en 5 años el modelo de negocio perfecto de un retailer? Pues un poco eso, ¿no? Lo mismo, multicanal, yo diría, que tenga, depende un poco, como he dicho, del segmento, pero pues que tenga tiendas en buenas localizaciones, bien invertidas, lo que he dicho antes, que no tenga compromisos muy onerosos de alquileres, porque eso les quita mucha flexibilidad si por lo que se aumenta la penetración online para cerrar tiendas si fuera necesario, y con un negocio online también potente, ¿no? O sea, pues un poco las compañías que tenemos en cartera, ¿no? O sea, Dixons, como digo, pues tiene buenas tiendas, tiene pocas obligaciones de alquiler, tiene un negocio online muy bueno, que crece, están plantando cara a Amazon, pues yo creo que ese es el modelo un poco a futuro, ¿no? Y tengan una identidad de marca muy fuerte, ¿no? O sea, una diferenciación ahí. Yo creo que casi eso es lo más importante, sí, ¿no? depende del producto que vendas. Por ejemplo, Dixons es que vende productos que son de marcas de terceros. Ahí lo importante es, yo diría, en el caso de Dixons, lo importante es cómo compites frente a Amazon. Pues lo primero, que ya lo hicieron hace unos años, bajando los precios y ofreciendo los mismos precios, porque si no, el producto es directamente comparable. Y luego ofreciendo cosas que Amazon no puede ofrecer. ¿Qué puede ofrecer Dixons? Pues reparaciones, servicios, puede ofrecer entrega de electrodomésticos, de televisiones, que Amazon por la naturaleza de su negocio no hace de manera rentable. O sea, al final te tienes que diferenciar pues con eso, o teniendo una marca que la gente quiera, como tú dices, ofreciendo algo diferencial al final. Sí. Bueno, y eso puede ser mejores precios, como Primark, puede ser servicios, puede ser una experiencia en la tienda como las marcas de lujo, o sea, adquiere muchas formas, pero al final sí, ofrecer algo distinto, porque con online es muy fácil comparar. Entonces, claro, tienes que tener algún tipo de valor añadido, claramente. Luego continúa y dice, ¿piensa que la venta online perjudicará más a las empresas con productos de menor valor añadido o también entrará de manera fuerte en las empresas con marcas de mayor valor añadido? Pues a ver, depende un poco, porque al final lo que entiendas por mayor valor añadido. Si entiendes mayor valor añadido, menor valor añadido, pues Primark, por ejemplo, que estábamos hablando, al final Primark, como tiene al final para ofrecer un precio tan bajo, tiene unos márgenes brutos bajos, el margen que tienen para pagar los costes de distribución de online no es muy alto, entonces no pueden hacerlo de manera muy rentable. Pero sin embargo, por el contrario, las marcas de lujo tampoco ellas mismas quieren crecer mucho online. O sea, al final, mayor valor añadido, entendido por lujo, a lo mejor, pues marcas como Louis Vuitton, Gucci, que hablábamos antes, son las propias compañías las que no quieren crecer mucho en online porque pierden un poco el track del producto, ¿no? El online, al final, controlas menos cómo se trata la marca, controlas menos el servicio. Entonces, al final, el lujo se basa mucho en la experiencia, en el servicio al cliente, en que la marca no se diluya. Entonces, vendiendo a través de terceras partes online, eso es más difícil de controlar y son las propias compañías las que no quieren aumentar mucho la venta online. De hecho, hay marcas de lujo que ni siquiera venden online. Chanel, por ejemplo, no vende online, solo vende belleza online. Entonces, como digo, la penetración online va mucho por barrios, digamos. O sea, depende mucho de las características de cada producto.
Luego dice, ¿de qué manera baja las barreras de entrada el canal de venta online para los operadores en el mercado? ¿Cree que es más fácil ahora emprender un negocio o los elevados costes de marketing para hacerse ver hacen más fuertes las barreras de los actuales que cuentan con más presupuesto para este gasto? Es verdad que en un principio la venta online, y todavía a día de hoy sigue vigente, bajó mucho las barreras de entrada que hay en el sector retail, porque al final esas compañías se ahorran el coste principal de los retailers, que son los alquileres. Entonces, claro, si tu estructura de costes es más baja, pues al final puedes ofrecer precios más bajos y eso hace bajar las barreras de entrada. Y aparte, o sea, es mucho más fácil montar una tienda online que no necesitas un local ni necesitas una presencia física que hacer un negocio con presencia física. ¿Qué pasa? Que conforme la competencia online ha ido aumentando, al final los costes de marketing son cada vez más altos porque al final compites por los mismos, o sea, compites por el espacio online, compites por los anuncios en Facebook, por aparecer más arriba en la búsqueda de Google. Entonces, conforme ha ido aumentando el número de empresas que venden online, el coste de marketing cada vez es más caro. Y además, el coste de marketing de las compañías online es por definición más alto que el de las compañías con presencia física, porque al final la tienda es una herramienta de marketing también. O sea, es mucho más difícil crear una imagen de marca solo con un negocio online que si tienes tiendas. Entonces, es verdad que en un principio bajaron muchísimo las barreras de entrada, pero ahora un poco su estructura de costes se está también haciendo un poco más pesada que la de las compañías que tienen tiendas, ¿no? Siguen teniendo una cierta ventaja en costes, pero al final no es tan alta. Y aparte, luego además, no solo ha aumentado los costes de marketing, sino que también los costes de logística cada vez son más caros. Porque al final el cliente cada vez se está acostumbrando más a que le lleguen los productos más rápido a su casa. Entonces, al final, los costes de logística, los couriers que se llaman, o sea, los seguros de la vida, cada vez están cobrando más a las compañías online. Entonces, un poco la estructura de costes cada vez se está empeorando un poco, ¿no? Pero sí, evidentemente ha bajado las barreras de entrada claramente en el sector. Oye, José, una pregunta que tengo yo para ti. Hablando de las barreras de entrada, tú para ver más dividendos y tal, ¿tú conoces alguna barrera de entrada así importante? Pues no, dímela tú, ¿cuál es? No, yo creo que no hay, pero vamos, aunque no haya, pues por 3 euritos al mes se pueden hacer Patreones también, que no creo que sea una barrera de entrada muy alta, ¿vale? Y nos apoyan aquí a traer gente interesante como nuestra invitada, ¿no? Y que seguro que va a venir más veces, ¿verdad que sí? Porque la estamos tratando muy bien. Yo espero que sí, si me pitas. Claro, ¿lo has visto? Yo ya lo sabía. Pues eso, que os animéis y que os hagáis Patreones, ¿eh? Patreon.com/másdividendos. Perdón, ya podéis seguir con las cosas serias. Muy bien, pues... Pero también es serio, que no podemos hacer las cosas serias. Claro. Ha sido el momento Farias del podcast, bien. Bueno, luego decía, ¿cómo analizan el switching cost de una marca teniendo en cuenta que la presencia física es cada vez menor y es más fácil con un simple clic comprar otra cosa? Es un poco lo que hablábamos antes a raíz de lo que decía Arturo, creo que era, ¿no? Al final tienes que ofrecer algo diferencial. O sea, en Tisores pasó. Apareció Amazon y la gente iba a la tienda y buscaba el mismo producto en Amazon y estaba más barato. Entonces compraba el mismo producto en Amazon. Entonces, como al final online puedes comparar mucho más fácil, pues tienes que ofrecer algo diferencial. Que sea, pues como decía antes, pues que la gente pueda ir a probar el sofá a tu tienda, que Amazon no lo puede hacer. Digo Amazon, como digo otra compañía online. Ofrecer un producto que no se pueda conseguir online, una marca, mejores precios, mejor servicio, al final es la única manera. De todas formas, y al final, en retail una cosa muy importante también es la escala. Para ofrecer mejores precios hay que tener una escala importante, eso está claro. Luego, bueno, habían algunas preguntas más de la vida en la gestora, pero yo creo que estas las has tocado ya también en la charla. Pasamos a otra de Tiedra que dice, bueno, a Carmen le preguntaría por el aspecto patrimonialista del retail. En 2020 ha habido mucha presión por los retailers para renegociar contratos de arrendamiento, no solo para reducir cuotas, sino también con la aspiración de variabilizar estas o ligarlas a ventas. ¿Piensa que se implantará este modelo al estilo de países como China o seguiremos mayoritariamente con las cuotas fijas?
Bueno, eso depende mucho de cómo evolucione la penetración online. Conforme vaya aumentando la penetración online, claramente habrá menos competencia por los locales y los precios de alquileres tendrán a bajar y muchas veces a hacerse variables. Al final está pasando, ¿no? O sea, yo creo que en Europa estamos un poco más atrasados en penetración online que en China y estamos un poco más atrasados también en el tema de los alquileres variables. En Europa todavía estamos en la fase en la que están bajando los alquileres. O sea, como al final aumenta la penetración online, pues los alquileres están tendiendo a bajar y las compañías con presencia física están consiguiendo rebajas importantes en los alquileres. Pero también estamos viendo ya algunos casos de alquileres variables. En algunos casos se han dado de forma temporal por la pandemia, pero bueno, también es un modelo que puede llegar a implantarse. Al final, compartir un poco los riesgos, ¿no? Con el propietario. Depende, pues como digo, del poder de negociación que vayan teniendo los retailers, que dependerá de lo que vaya aumentando la penetración online, pero está claro que sí, yo creo que sí irá dando el caso. Todavía no lo estamos viendo, o sea, lo estamos viendo más de una manera un poco más anecdótica o por comentarios. O sea, lo que estamos viendo yo con las compañías que hablo es bajada de los alquileres fijos, digamos, pero sí, me acuerdo que una compañía que teníamos antes en cartera, que es, bueno, lo que antes era Sports Direct, que se llama Frasers Group, el dueño Mike Ashley, que es un tío así bastante controvertido, ya lo decía algunos años, ¿no? Que tenía que llegar en algún momento, ¿no? El tema de los alquileres variables, porque al final, pues eso, es compartir un poco el riesgo entre el arrendador y el arrendatario en este caso. Uh-huh. Aquí, mira, Arturo te pregunta a ti esta vez. Dice, Arturo, si estuviera presente, le preguntaría si en un estilo de inversión como el value, en el que entran en juego elementos cualitativos en las valoraciones, ¿no le parece que la mera existencia de estos juicios o reflexiones subjetivas ya harían diferencial a cada gestor o equipo? Pregunta a raíz de la clásica pregunta de Arturo de qué hace diferencial a cada gestora, que igual traslada también a Carmen en referencia a Cobas. Bueno, no sé, yo es que soy de la opinión de que con un track record de tiempo suficiente, lo cualitativo está expresado en los números, ¿no? En esto Helm es muy bueno, ¿no? En conectar el tema de un forero que es Helm, que en conectar la historia, ¿no? Con lo cuantitativo. Pero es que yo pienso que es así, es decir, que si no eres capaz, claro, y al final es que es un poco de perogrullo, ¿no? Si no eres capaz de ver en los números toda esa calidad de la empresa, pues qué demonios, o sea, no hay nada que... Esa empresa no es diferencial. Y claro, pero por otro lado me podría decir, bueno, pero es que en el futuro lo puede ser, pero ahí ya estamos moviéndonos en el terreno un poco de lo desconocido, de que estás ya, que tienes una visión y ahí efectivamente sí que tienes que tener ese diferencial de ser capaz de prever lo que va a pasar, ¿no? Y de ser capaz de tener ese factor diferencial de que tú lo ves y nadie más lo ve, ¿no? Y yo, pues eso para mí se me antoja muy difícil y más que muy difícil se me antoja muy poco repetible, ¿vale? Es decir, porque tú puedes acertar con una y cualquiera, ¿eh? O sea, yo veo muy difícil el acertar varias veces en serie, ¿no? Es decir, no digo que al final, por la ley de los grandes números, no aparezca alguien que pueda acertar varias veces, pero no sé, no me entra mucho en la cabeza. Muy bien. Continuamos. A ver, solo Mark, aquí vamos a hablar un poquito de Dixons Carphone. Dice, según tengo entendido, dejando de lado Reino Unido, la compañía está en países nórdicos y en Grecia. Amazon lanzó su web sueca a finales de octubre de 2020. La oferta de productos en Amazon era bastante deficiente durante los primeros meses. Poca variedad, precios altos, mala traducción automática en las descripciones, etc. Pero está mejorando poco a poco. En Suecia, el envío a domicilio no está muy extendido para paquetes que no caben por la ranura del buzón. En general se recogen en puntos localizados en tiendas cercanas al domicilio. Como anécdota, cada vez veo más gente haciendo cola en esos puntos y llevándose paquetes de Amazon. La tienda de Amazon sigue sin estar disponible en el resto de países nórdicos ni en Grecia. Evidentemente, supongo que en ciertos productos uno puede comprar en la web de otro país y pedir que se lo manden al suyo. Yo lo he hecho en algunas ocasiones, pero no es lo mismo. Disculpen la introducción, ahí van las preguntas. ¿Cómo cree que pueden afectar a Dixons que la tienda sueca de Amazon vaya cogiendo tracción conforme vaya mejorando la oferta? ¿Y una eventual apertura en el resto de países donde Dixons opera?
Bueno, es verdad, a ver, hace poco que empezaron en Suecia, pero bueno, lo que dice la compañía, y tiene todo el sentido, es que no les está afectando mucho, y explico un poco por qué. El problema que ocurrió con Dixons fue hace unos años, eh, porque al final, por lo que he comentado antes, de que no tienen para pagar costes de alquiler y tal, ofrecían unos precios muy por debajo de lo que ofrecían las compañías con tiendas, ¿no? Como Dixons en Reino Unido, por ejemplo. ¿Qué pasó en ese momento? Pues que tuvieron, o sea, Dixons y el resto de compañías con presencia física tuvieron que bajar los precios y eso afectó mucho a los márgenes de estas compañías. ¿Y qué pasó también entonces? Pues que al final las compañías que han ido sobreviviendo son las más grandes. En este caso Dixons es la número 1, tanto en Reino Unido como en el resto de países que están en Suecia, Noruega, o sea, en todos los países nórdicos y en Grecia. Es lo que los anglosajones llaman last man standing, ¿no? Al final, la única manera que tienes de competir con Dixons es siendo el más grande y ofreciendo los mismos precios. ¿Qué ha pasado en los nórdicos? Que no estaba Amazon, pero había otras compañías puramente online, que por ejemplo Complet, que es una compañía que ahora va a salir a cotizar dentro de poco. Entonces, ¿qué pasa? Que el punto de partida no es el mismo, o sea, no parten de un mercado en el que no hay penetración online y llega un competidor online con precios mucho más bajos, sino que los precios ya son bajos y Amazon es otro competidor más. ¿Qué es lo que es más probable que pase y qué es lo que ha pasado en otros países como en Reino Unido o Estados Unidos con la entrada de Amazon? Pues que al final los competidores más grandes y más pequeños sí que se ven afectados porque al final no son capaces de competir con Amazon, pero los competidores más grandes sí que acaban sobreviviendo y haciéndolo bien, porque en este caso, como digo, en los países nórdicos, como Dixos ya tenía competencia online previa, a la entrada de Amazon ya ofrecían precios bajos. Entonces ya no hay esa cosa de lo compro en Amazon porque es mucho más barato, porque en realidad el Job, que es la marca de Dixons en esos países, ya me ofrece entrega al día siguiente, ya me ofrece los mismos precios y además, como dice la persona que hace la pregunta, puedo ir a recoger el producto a las tiendas, cosa que con Amazon pues tengo que ir a un punto de entrega o hacerlo de otra manera. Entonces, al final, el punto de partida es distinto y creemos que afectará más a los competidores más pequeños. Y luego además hay otro tema y es que las marcas que venden sus productos a través de Dixons o Amazon, los Samsung y Apple de la vida, tienen interés porque haya presencia física, porque al final es la forma de que los clientes vean tu producto, ¿no? Al final en Amazon tú ves unas imágenes, etcétera, etcétera, pero no puedes ver el producto, o sea, tú no puedes ver una o sea, al final tú te puedes comprar una televisión sin ver cómo es la imagen y tal, pero yo creo que normalmente cuando alguien se compra una televisión, que además es una compra grande, como el caso de los sofás que hablábamos antes, pues quieres ir, ver el producto, eso es algo que no se puede replicar y que a los proveedores les interesa, ¿no? Entonces, están dispuestos a ofrecer buenas condiciones de venta a Dixons porque así pueden tener pues un sitio donde enseñar sus productos. Entonces, pues eso, como digo, yo creo que por ahora lo que está viendo la compañía es que la entrada de Amazon no les está afectando mucho y esperan que afecte más a competidores más pequeños. Y como digo, en Reino Unido y en otros países más avanzados donde Amazon lleva muchos años, han demostrado que son capaces de competir con Amazon. Entonces no veo por qué en los países nórdicos eso va a ser diferente, ¿no? Y la última continuación de la pregunta, que quizás lo has tocado también un poco ya, pero bueno, si crees que Dixons y Amazon son empresas comparables, viniendo gran parte del negocio de la segunda de AWS y no de su tienda. Yo creo que son competidores, pero no comparables. O sea, como inversión es otra cosa totalmente distinta. Al final, el negocio de Dixons es una parte muy pequeña de lo que hace Amazon. Que al final la gente es un poco lo que tiene en mente, porque Amazon normalmente cuando entra en los distintos países suele entrar con el tema de electrónica, sobre todo electrónica pequeña, pero luego al final Amazon hace mucho más. Al final Amazon es un modelo además de suscripción, o sea, es otra cosa distinta. Amazon lo que quiere es te engancha a través de la tecnología además, a lo mejor, pero luego te quiere vender la comida, te quiere vender o sea, te quieren venderte todo al final. Y luego tienen también todo el negocio de cloud, ahora están comprando mucho contenido, o sea, es un animal completamente distinto.
O sea, yo creo que son competidoras, pero no comparables, yo diría. Marcos, continúa con las preguntas. Vale, comenta Pasivo Man. Dentro de poco se cumplirán 5 años de la existencia de fondos de Cobas y todos ellos están en negativo respecto a su valor liquidativo inicial, con lo que alguien que entrara con una sola aportación inicial estaría ahora mismo en pérdidas. Y todo esto con un crecimiento de doble dígito en fondos indexados y growth, con lo que el coste de oportunidad está siendo altísimo. ¿Qué razones existen para que este partícipe se quede en el fondo más allá de los 5 años que se recomendaron inicialmente por la gestora? A ver, yo creo que el motivo, es verdad que se habla siempre de 5 o 10 años, pero yo creo que el largo plazo es siempre, o sea, más. Y luego hay una cosa que explica esto y es lo que hemos estado hablando antes, que es el periodo tan largo de underperformance del value frente al growth que nunca se había dado antes. Eso explica un poco lo que ha pasado y un poco también pues el error que tuvimos, pero bueno, yo creo que sobre todo se explica un poco por ese underperformance. Y yo creo que al final lo que tienen que saber los clientes es, pues lo que decía antes, el gran potencial que tienen nuestros fondos, que están cotizando a PER 8 y la confianza que tenemos en las compañías que están detrás de nuestras carteras, ¿no? Yo creo que nos espera un futuro muy bueno. La siguiente yo creo que la has contestado. Te pregunto las dos seguidas. ¿Siguen confiando en que se recupere el terreno perdido durante estos años de atrás en los próximos años? ¿O simplemente debemos conformarnos con una futura rentabilidad decente, pone entre comillas, dentro de unos cuantos años? Muchas gracias No, por yo el creo podcast y por lo que acabo de decir. Vamos, yo creo con el potencial que tienen las carteras, las compañías que tenemos, yo creo que podemos esperar muy buenas noticias a futuro. Absolutamente, vamos. No tenemos ninguna duda. ¿Tenéis psicológicamente vosotros el valor liquidativo 100 en alguna fase del tiempo? Es decir, ¿confiáis en el equipo? ¿Lo queremos ver este año? ¿Lo queremos el año que viene? No sé, nunca jamás, por tener un porque anclaje, como decíamos antes. No, eso te puede llevar a tomar decisiones equivocadas, a tomar más riesgo o sea, al final tener objetivos así a corto plazo solo puede llevar a malas decisiones, yo creo. O sea, a tomar más riesgos seguramente de los que tomarías, no, o sea, nosotros siempre al final miramos a largo, o sea, si no eso, te equivocas y te dejas llevar por cosas que no tienes que llevar. Ignatius pregunta, ¿qué han aprendido durante estos 5 años? Quizás ya lo has contestado, pero bueno, sí. Sí, lo que decía antes, de poner más énfasis si cabe en intereses alineados. Que está tan de moda ahora todo el tema de ESG, pero es eso, el governance es alineación de intereses de accionistas con el equipo directivo. Que al final siempre está lo que se llama el famoso problema de agencia, ¿no? Que al final los equipos directivos evidentemente siempre tienen sus propios objetivos personales, pero si son accionistas de la compañía o hay un accionista importante, una familia detrás, pues es mucho más difícil que tomen decisiones que vayan un poco en contra de los accionistas. Y también a tener más cuidado, todavía si cabe, que ya lo teníamos con las compañías en reestructuración, porque siempre hay piedras en el camino, digamos. Siempre pasan cosas que no te esperas, siempre. O sea, son temas muy complicados. Yo comentaba, no sé, hace poco en un comentario Iván Martín, ¿no? que en toda su vida profesional todos los turnarounds, si ha acertado ha sido uno o ninguno. No sé si tiene que ver total. A ver, muchas veces salen bien y, por ejemplo, a nosotros en Tales nos salió fenomenal en su día. Puede salir bien, pero también te puedes equivocar, entonces hay que tener mucho cuidado. Para finalizar, Sabrola, quizá yo creo que a lo mejor ya también has contestado, pero bueno, le hago la pregunta y si quieres rematas o completas. En primer lugar, gracias a Carmen por la aceptación a la invitación. Quería hacerle un par de preguntas. En concreto, y para entrar en matices, por si lo hubiera contestado ya en detalle, sobre el trabajo del día a día en Cobas, cómo llegan a las ideas de inversión, cuánto tiempo se dedica al análisis, de qué manera, reuniones con directivos, lectura de balances, visita a tiendas al estilo Peter Lynch, y una vez concluido el análisis, de qué manera toman decisiones para invertir en esa empresa. Pues a ver, al análisis dedicamos idealmente el 100%. Lo que pasa es que siempre tienes que hacer alguna cosa de carácter comercial o siempre hay típica cosa, yo que sé, administrativa y tal, pero vamos, todo el tiempo.
menos la conferencia anual y alguna cosa más que hacemos de carácter comercial, que es lo menos posible, todo el tiempo analizando compañías. Y el día a día, eso, pues, como he dicho antes, leer muchísimo. Yo normalmente lo primero que hago es mirar todos los correos, que recibimos un montón con informes de brokers, tal, leer el financial. Mi marido se reía porque ahora que hemos tenido que trabajar, claro, decía, pero ¿estás leyendo el periódico? ¿Estás leyendo la prensa? Y yo, sí, es que o sea, parte de mi trabajo es leer el Financial Times y el Barrons, ver un poco qué está pasando, ¿no?, en el mundo. Y luego también, pues, también hacemos una parte que es, los modelos de valoración de las compañías, calls con compañías, reuniones, hablamos mucho con expertos en la industria, o sea, con antiguos empleados, con proveedores de las compañías, con clientes. Eso nos da una información muy valiosa. Y el tiempo, y cuánto tiempo lleva, creo que preguntaban también cuánto tiempo lleva analizar una compañía, puede ser, es que como era una pregunta un poco larga. Comenta de qué manera tiempo de lectura, visita leyendas y una vez concluido el análisis, de qué manera toman la decisión de invertir en una empresa. A ver, es que el análisis no termina nunca, o sea, es de constar, o sea, siempre estamos mirando cosas de las compañías en las que invertimos todo el rato, o sea, siempre aparecen noticias, las compañías publican resultados, entonces no acaba nunca. Lo que sí que para que una compañía entre en cartera tiene que haber, o sea, tenemos que haber mirado mínimo 10 años de histórico de las cuentas, o sea, nuestros modelos tienen una historia mínima de 10 años, tener una valoración aproximada de la compañía, haber entendido bien el negocio y haber hablado con expertos, seguro. A veces invertimos antes de hablar con el management, porque sí que es verdad que a veces los equipos directivos, pues al final lo que hacen es venderte la compañía. Entonces nos gusta primero hacer el trabajo y luego ya hablamos con la compañía, ¿sabes? Cuando ya te conoces bien todo y sabes qué preguntas hacer, entonces sí, para que no te vendan la moto. Pero bueno, mínimo haber hablado con 3 o 4 expertos, diría, segurísimo. Y luego, ¿cómo tomamos la decisión? Pues lo que he dicho, o sea, lo hemos dicho muchas veces, comparamos con lo que tenemos en cuanto a calidad y valoración y en base a eso decidimos. O sea, con la cartera que tenemos ahora y lo que nos gusta y el potencial que tiene, es complicado tener nuevas ideas, la verdad. Y la decisión pues lo tomamos un poco entre todos y al final el que tiene la última palabra es Paco. Pero bueno, solemos estar casi siempre de acuerdo, ¿eh? Y hablando de Paco, pregunta cómo es trabajar con el señor García Paramés y su trato en las distancias cortas. Pues creo que lo he dicho antes. Es una persona muy fácil trabajar con él. Y igual suena a pelota porque es mi jefe, ¿sabes? No sé si escuchará el podcast, no tengo ni idea, la verdad. Pero es una persona, o sea, es que él es súper tranquilo en general y eso se transmite en todo, ¿no? O sea, yo creo que tiene el nivel, sabes el nivel perfecto entre dejar un poco que vayas a tu aire, porque él es mucho de confiar en la gente y dejar que te organices, pero con el nivel de exigencia que hay que tener, porque si no habría gente que a lo mejor se iría por la parra y tal. Pero yo creo que es una persona muy fácil para trabajar con él, la verdad. O sea, se mete bastante poco en cómo te organizas, en lo que haces, y yo creo que al final, pues eso, si estás con personas con las que llevas trabajando más de 10 años, pues tiene todo el sentido. Y luego es una persona que escucha mucho, o sea, escucha mucho las opiniones, las tiene en cuenta. La verdad es que yo llevo 12 años trabajando con él, o sea, muy bien. O sea, en las distancias cortas muy bien. Y luego, pues eso, tener la suerte de trabajar con alguien a quien admiras y aprender de él, ¿sabes? O sea, no es una persona que se vaya a poner contigo ahí a enseñarte y tal, porque él ha sido muy autodidacta y al final por eso te deja tanta libertad para que tú aprendas por tu cuenta y tal, pero al final, pues es las reuniones que hacemos de equipo, las conversaciones con él, pues se aprende muchísimo y la verdad es que da gusto. Sigue siendo, como decía él, creo recordar, en una reunión de inversores. Como tal lo soy, es un lector empedernido que llegó a comentar que no le gustaba que le regalaran libros porque si se los regalaban se los tenía que leer.
Total, si es que si digo que nosotros estamos casi todo el tiempo leyendo, Paco está 100%, porque claro, Paco no, evidentemente no mira, o sea, no actualiza modelos y eso que hacemos nosotros a veces, ¿no? Entonces él está todo el rato, o sea, todo el rato leyendo. De hecho, a veces entra en su despacho y es como que está tan absorto que al principio tú empiezas a hablar y es como que tarda un rato en reaccionar, ¿sabes? Porque está ahí súper concentrado. Y a mí una cosa que me alucina es que lee rapidísimo, o sea, y la cantidad de cosas que lee, siempre, o sea, te dice, ¿te has visto este informe? No sé qué, y es como, pero ¿cómo te las puedo leer? O sea, si ha llegado hace un rato de nada, ¿sabes? O sea, o sea, me sigue impresionando, ¿eh? Y llevo muchos años trabajando con él, pero me sigue impresionando. La capacidad que tiene de procesar información, de leer, procesar información. A ver, se nota que le gusta lo que hace, sinceramente, porque se nota, o sea... No se duda. A todos nosotros, ¿eh? Porque es un trabajo, al final es un trabajo muy introspectivo, somos un poco como rata de biblioteca, ¿sabes? Y yo creo que es un trabajo, en general, todos los trabajos no te gustan mal, ¿no? Vas mal, pero este es un trabajo que si no, es que no lo puedes hacer. Porque es un trabajo de, pues como digo, de rata de biblioteca totalmente. Muy ya bien. Antes has dicho que no sabías si escuchaba, pero ya te digo yo que sí que nos escucha, ¿eh? Que hablo con él de vez en cuando. ¿Sí? Y dice que es, sí, que es uno de nuestros... Lo que pasa que dice que no se atreve mucho a venir, por eso yo le digo que no, que tú has estado ya. O sea, a ver si díselo, dile, oye, que dice Arturo que puedes venir cuando quieras, o sea, que pues ya se lo dije, que no perdéis ni os coméis a nadie y sois bastante, claro. Sí, yo en petit comité ya le cuento yo las ondas de Elliot, que me pregunta y todo eso, pero que luego aquí en público no hablaremos de esas cosas. ¿No? ¿Estás segura? Bueno. Yo me tendría que engañar después de 12 años. No sé. Sí, ¿verdad? Bueno. Bueno, oye, una preguntita que te quería hacer yo, así un poco, porque ya creo que estaremos ya, ¿no? Va siendo hora de acabar, ¿no? Porque me imagino que todos tenéis cosas que hacer. Hoy nuestro amigo Pepe Díaz Vallejo, que no sé si lo conoces, es uno de los gestores de Narval en Renta Markets. Sí, no lo conozco personalmente, pero obviamente sé quién es, sí. Sí, sabes quién es, ¿no? O sea, se ha despachado ahí en Twitter, como sé que nos oye, le voy a meter ahí un poco el aguijón. O sea, diciendo que si el inversor inteligente, que si es un tocho infumable, vamos, básicamente, ¿eh? Estoy así yo parafraseando. ¿Tú qué tienes que decir a eso? A ver. Yo me lo he leído, pero no es un libro ameno. O sea, así como te digo, vale, Estás de acuerdo, básicamente, entonces. ¿Estás de acuerdo con él? Ahora voy a generar política. Sois unos herejes. Pero, a ver, evidentemente, Benjamin Graham es el padre del value investing y su aportación, su labor es impresionante. O sea, no voy a decir que no, pero el libro objetivamente no es ameno. Es como si me dices, ¿La acción humana de Mises es un libro ameno? No, no lo es. ¿Me gustó? Sí. ¿Me sirvió? Sí. Pero no es un libro ameno. O sea, incluso es menos ameno que el inversor inteligente. Pero no es un libro ameno, o sea, en absoluto. One Up on Wall Street se lo he recomendado a mucha gente que no tiene nada que ver con el sector y creo que te puede entretener. El inversor inteligente, bueno, quizás el inversor inteligente no tanto, pero hay libros como La acción humana de Mises, que no sé por qué se me ha ocurrido, que hay párrafos que te tienes que leer 2 veces, sí, obviamente. ¿Quiere decir que no... Sí, claro, porque las frasecitas tienen su... Que no me parezca un libro bueno, sí, pero que sí que estoy un poco de acuerdo con el comentario, sí que es verdad. La verdad que sí. Recomiéndanos un. Bueno, pues yo creo que sois unos herejes y que está muy bien a leer y yo a partir de ahí he leído libros más oscuros de Graham todavía y cada vez me gusta más. Sí, puede ser. O sea, que ahí lo dejo. Es que yo no digo que no, o sea, que yo no digo que no me guste, digo que no es ameno o sea, totalmente. Bueno, me has dicho que te recomiende alguno yo, ¿no? Venga. Pues voy los típicos, es que a mí, a ver... No tiene por qué ser de inversión, ¿eh? O sea, como si nos quieres decir una película de cine o una serie. Me gustó mucho Factfulness, que también es muy obvio, pero me gustó mucho, porque... ¿Perdón? Factfulness, de Hans... Factfulness, sí, el Rosling. El que recomendó... ¿no? Sí. El que recomendó Bill Gates y que es un poco manido también, pero es que me parece que, o sea, como que
Me gusta ser optimista. No sé si a ver si me voy a explicar. No me gusta cuando la gente dice, evidentemente todos tenemos problemas y todos nos quejamos y, jolín, hay veces que te vienen, o sea, que hay épocas de la vida que son malas y ya está, pero en general me gusta ser optimista, que creo que es una cosa que tiene Paco, por ejemplo, que es una persona muy optimista y creo que es gran parte del éxito que ha tenido, que es optimista. Y es un libro que invita mucho al optimismo, sobre todo en cuanto a visión del mundo. Yo creo un poco en España, sobre todo desde la crisis, hay un poco esta cosa de el mundo está fatal, la juventud sin futuro, perdona, o sea, estamos mejor que nunca. Mi padre muchas veces se enfada, en plan, cuando la gente se queja, pues sí, habéis tenido más oportunidades que nadie, y en general el mundo está mejor que nunca. Y ese libro habla un poco de eso, ¿no? De cómo al final hay que mirar todo en su conjunto y mirar la evolución de las cosas y, ver que estamos mejor que nunca en cuanto a niveles de pobreza, en cuanto a educación, aunque sí que es verdad que últimamente el sistema educativo está empeorando un poco, pero en cuanto a guerras, todo esto, es que estamos mejor que nunca en la historia. Entonces, a mí me gusta ser optimista y ese libro me parece que invita mucho al optimismo. Y luego, también un poco relacionado con eso, el año pasado yo creo que todos tuvimos un año difícil, yo tuve un año muy difícil personalmente, y me metí un poco en todo lo que es el mundo del mindfulness. Es verdad que no saco mucho tiempo para practicar, como me gustaría, pero he leído mucho a un profesor de la Universidad de Zaragoza, yo soy de Zaragoza y me lo recomiendo una prima mía, que se llama Javier García Campayo, y os recomiendo cualquier cosa de lo que ha escrito él y de sus cursos, porque me parece, es un psiquiatra de la Universidad de Zaragoza y me parece que él como persona y todo lo que dice, que escribe, tiene todo el sentido del mundo, es sentido común también al final. Y también está muy relacionado con todo, o sea, también aparte de todos los libros de inversión, pues yo que sé, inteligente, Peter Lynch, etcétera, a mí me gustó mucho también toda la parte de economía, o sea, de psicología, pues pensar rápido, pensar despacio de Kahneman, toda la parte de Montier, de Behavioral Finance, y está un poco relacionado. Las camisas que lleva Montier te gustan, perdona. Bueno, a ver. Es que si tuviéramos que valorar a mucha gente por los estilismos, yo creo que, bueno, en fin. Pero un poco está un poco relacionado con eso, ¿no? Conocer un poco cómo funciona la mente, creo que ayuda mucho en general, y también toda la parte de mindfulness y todo eso creo que también me ha ayudado mucho en eso también. Entonces, pues ahí va mi pequeña recomendación personal. El profesor García Campayo, pues nada. ¿Eh? Para la vida de casada te ha ayudado. Que te ha ayudado para la vida de casada, ¿no? Que eres, bueno, mira, ahora voy a decir una cosa, pero la verdad que yo en ese sentido no tengo queja ninguna. Igual le preguntas a mi marido y se queja más que yo. Pero en ese sentido no tengo queja ninguna. No, yo creo que al final puede ayudar a cualquiera, tanto si estás en una situación así personal un poco peor, que yo creo que eso, la pandemia al final va a tener consecuencias psicológicas para mucha gente, como en general, creo que es una cosa que puede ayudar muchísimo. O sea, conocer al final cómo funciona la mente ayuda no solo para invertir, pero también a tomar decisiones, que es muy importante en general. Aquí alguna vez hemos comentado el libro de Johan Norberg, de Progreso, también, que nos gusta mucho por mirar las cosas con optimismo, la verdad. También, sí. A mí me gusta ser optimista en general, o sea, creo que para invertir es necesario, ¿no? Yo creo que para invertir totalmente, y para la vida en general, me parece que, vamos, que es que en general todos tenemos razones para serlo, y que además se pasa por la vida mucho mejor si eres optimista que si eres pesimista. Muy bien. Arturo, no sé si tienes alguna pregunta más. Bueno, no sé, dejemos alguna para la siguiente ocasión, ¿no? O sea, porque sí, es maravillosa la conversación que hemos tenido, me pegaría
vamos, horas hablando y hablando, ¿no? Y vamos, y creo que sí. Yo lo único, pues ya dar el cierre, ¿no? A lo mejor, ¿no? Y bueno, ahí tenemos una noticia, ¿no? Que es ¿verdad, Marcos? El premio este que nos han dado a Más Dividendos desde... Premio de Maite Juárez de Value School, sí. de la Fundación Maite Juárez de Value School, ¿no? Y nada, que estamos muy contentos y vamos, y en nombre de toda la gente que hace Más Dividendos, que son todos los que participan en el foro, los que escuchan el podcast, y nada, y que muchas gracias, ¿no? Y que esperamos ahí seguir al mismo nivel o más, ¿no? Enhorabuena. Además, Maite era muy amiga mía, así que me alegro mucho que se haya dado el premio. Enhorabuena. Y mención, bueno, pues también a Objetivo 2035, que estuvo, vamos, que encantados de haber competido con un grupo hermano y bueno, que el premio también es suyo, desde luego. Muy bien, bueno, pues lo dejamos aquí entonces. Pues lo ¿Os parece dejamos bien? aquí, nos despedimos de José, que ha tenido que irse de manera rápida hace un momento por un tema personal, pero bueno. Y poco más. Muchas gracias por todo, Carmen. Esperamos que contar contigo en otra ocasión. Gracias a vosotros. Sí, hablaremos dentro de poco, seguro. Sí, pues te lo agradecemos mucho. Cuando te forres con Telecom Argentina, acuérdate que lo oíste aquí por primera vez. Vale, me acordaré de ti. Muy bien. Venga. Gracias. Muchas gracias. Venga, muchas gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. Un abrazo, adiós. Adiós.